sobre cómo es el examen en consultorio de oftalmopediatría. Tenemos acá algunas imágenes que son cortesía del servicio de oftalmopediatría y estrabismo de Lino. Entonces, ¿cómo va a comenzar la consulta cuando el niño ingresa? ¿No? El niño siempre tiene que ingresar acompañado de un adulto, ¿no? Ya sea mamá, papá, abuela, pero que sea un familiar directo o tutor responsable, ¿no? Entonces, hay que tratar de que el ambiente sea pues amigable, cómodo para el niño, que se sienta a gusto. ¿Para qué? Si el niño se siente a gusto, pues nos va a poder colaborar. Como decía uno de mis maestros, el niño decide cuándo inicia la consulta y cuándo termina. Entonces, por ello es muy importante realizar la consulta lo más rápido posible, porque los niños no son como los adultos. A los adultos nosotros podemos darles ciertas órdenes, pedirles que colaboren, pero un niño es diferente, ¿no? Entonces, si un niño se cansa y no quiere seguir con la consulta, pues ahí termina, ¿no? Entonces, lo primero, comenzar con la historia clínica. Recuerden que la historia clínica es muy importante. Hacer una buena anamnesis, ¿no? Preguntar, sobre todo en este caso, al ser niños, pues no nos van a referir la patología o la molestia de forma como lo haría un adulto. Entonces, en estos casos, preguntarle pues al adulto responsable que acompaña al niño cuál es el motivo de la consulta, el tiempo, cómo se inició el curso y todo lo demás. Inspeccionar al niño, apenas el niño ingrese, pues nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces, vamos a poder ver si el niño pues tiene algún desvío en el ojito, si es que presenta alguna tumoración a nivel de la superficie ocular o párpados, si es que presenta alguna caída del párpado, etc. Hay que tratar de inspeccionar bien y ver si es que encontramos algo fuera de lo normal. Y como le dije anteriormente, el examen tiene que ser rápido. O sea, un niño no es como un adulto. Un niño se va a aburrir, se va a asustar, va a tender a estar temeroso durante la consulta. Entonces hay que tratar de hacer un buen examen y que sea rápido para no aburrir al menor. Y lo importante es escuchar atentamente a los papás. Muchas veces la mamá es la que nos va a dar datos con mejor precisión más que el papá, porque la mamá siempre está pendiente de los niños, ¿no? Entonces, en estos casos, la mayoría de veces que me ha tocado atender niños siempre pasan con la mamá, porque a veces el papá no sabe mucho sobre la patología, ¿no? Entonces, en estos casos, escuchar bastante a la mamá, ¿no? Obviamente también hay casos en los cuales los papás también tienen mucho conocimiento de la patología de los niños. Entonces, de preferencia ustedes preguntar, pues, ¿no? ¿Qué progenitor tiene mayor conocimiento? ¿Con quién el niño pasa la mayor parte del tiempo y todo lo demás, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar a los papás. En cuanto a la historia clínica, esta es la posición ideal para evaluar un niño, la posición de sujeción, ¿no? Quien tiene que sujetar al niño, pues tiene que ser el adulto mayor que se encarga de llevarlo a la consulta, ¿no? Porque si nosotros vamos a hacerle sujeción, pues el niño se va a asustar, se va a sentir más cómodo con su progenitor, con su abuelita, con su papá, con su nana, con una persona de su confianza. Entonces, lo ideal es pues que se agarre la cabecita del menor, se le sujete las manitos para que cuando uno quiera inspeccionar el niño pues no ponga resistencia, no se mueva, ¿no? Y podamos hacer un examen de forma más cómoda, ¿no? Entonces es importante esta sujeción al momento de evaluar. Como les digo, las funciones vitales del ojo es la agudeza visual. Con ello podemos pues ver la calidad de visión que pueda tener un niño y una persona en general. Nosotros logramos ver acá estos conteos de agudeza visual. La semana pasada hicimos las clases de agudeza visual y bueno, recuerden que siempre va a ser un 20 por delante el numerador y el denominador también va a ser otro número de acuerdo a al tamaño de los octotipos a nivel de lo que es la tabla de Snellen o otras cartillas que son aprobadas, ¿no? Entonces, a mayor número de denominador, vamos a evidenciar pues que el paciente tiene menor agudeza visual porque las letras, los octotipos son más grandes. Entonces, aquí nosotros vemos que un recién nacido va a tener agudezas visuales de 20.500, 20.000, más o menos aproximado a un cuentadedos 1 metro, cuentadedos 50 centímetros aprox, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la visión en el recién nacido no es buena. ¿Por qué? Porque por tamaños por tamaño, recuerden que un recién nacido va a tener el ojo más pequeño, también la retina es más inmadura, el nervio óptico, entonces todo ello va a determinar pues que la visión en el recién nacido sea baja, ¿no? Conforme este recién nacido pues va desarrollando visión,
el ojo va creciendo, pues ustedes van evidenciando de que en condiciones normales la agudeza visual va a mejorar y aproximadamente a los 6 años, pues vamos a tener que un niño pues va a llegar a la hemetropía, ¿no? O sea, va a llegar a su máxima agudeza visual. Obviamente esto es en condiciones normales, ¿no? Si por ahí vemos pues un niño que sea miope o que tenga un problema de hipermetropía o astigmatismo, obviamente esta visión sin corrector se va a ver alterada, ¿no? Entonces es por ello importante evaluar pues un niño de acuerdo al estadio de la edad que tenga, identificar qué rango de visión tiene y por ahí y también poder detectar ciertos defectos refractivos o patologías que puedan estar ocasionando qué cosa, que el niño no desarrolle una buena visión. Entonces, digamos, ¿cómo evaluar la agudeza visual de un niño, sobre todo de un niño pequeño, ¿no? Ahí está el reto, es un poco difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el test de alternancia o monocularidad en niños muy pequeños, de repente niños de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vemos dos imágenes acá. Nosotros, por ejemplo, ocluimos, tomamos en cuenta de que este niño, por ejemplo, tiene una mala agudeza visual en el ojo izquierdo. El ojito que mejor ve, digamos, es el derecho. En este caso, si nosotros ocluimos el ojo derecho, el ojo que ve bien, ¿qué va a pasar? El niño se torna irritable y llora. Pero ¿qué pasa si ocluimos el ojo que no ve, por ejemplo? Pues el ojo que ve, obviamente, el niño lo va a utilizar y no se va a alterar, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de evaluar un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, caso contrario, por ejemplo, si el niño tiene buena visión en ambos ojos, yo ocluyo un ojo, el niño no se va a alterar. Ocluyo el otro ojo, no se va a alterar, ¿no? Pero si yo ocluyo este ojo, se altera, yo ocluyo el otro ojo, no se altera, bueno, me podría estar indicando pues que el ojo derecho es el que está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque al ocluir ambos ojos, si tiene una mala visión en el ojo izquierdo y yo ocluyo la visión o el ojo derecho, pues estaría con una mala visión en ambos ojos y el niño obviamente se va a tornar irritable, no se va a sentir cómodo y va a comenzar a llorar, ¿no? Entonces, esa es una herramienta para poder identificar de repente, por ahí tamizar a lactantes con baja visión o algún problema de visión en alguno de los ojitos, ¿no? O el test de mirada preferencial, ¿no? O test psicofísico que mide la resolución espacial. Eso lo podemos utilizar en niños menores de 24 meses, o sea, menores de 2 años, ¿no? Lo que podemos hacer es pedirles, pues, que miren una de estas imágenes, como por ejemplo barras de color blanco y negro, y vemos, pues, ahí si es que el niño tiene preferencia para mirar la pared, mirar otras figuras o mirar esta que le llama la atención. Entonces, si nosotros vemos que mira esta imagen, pues obviamente vemos que el niño, pues, tiene esta mirada preferencial, ¿no? Le llama la atención el objeto y por lo tanto lo mira. Ahora, la toma de la huella visual, bueno, esto vamos a tratar de hacerlo en niños, pues que ya sean más grandes, ¿no? Esto no lo vamos a poder hacer, pues en neonatos, en lactantes, en niños de 1 año, 2 años, 3 años. Va a ser un poco difícil porque esos niños son muy pequeñitos y muchas veces no van a entender en qué consiste la prueba. Pero de repente por ahí tenemos pues un niño de 5 años que ya va al nido, uno de 4 años que ya puede contar, o niños ya más grandes, entonces ya podemos tomarles la agudeza visual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones o indicaciones que hay que tener previamente antes de tomarlo? Bueno, hay que cerciorarnos que el niño reconoce el símbolo o la figura. O sea, si nosotros queremos tomar el abuso visual, tenemos que saber que el niño sepa que es una mariposa, por ejemplo, si es que la tabla contiene animales, que es un perro, que es un gato, ¿no? Que conozca las figuras. Porque si el niño no conoce y nosotros vamos a querer tomar el abuso visual, obviamente no lo va a responder de forma adecuada y eso no significa que el niño no vea, ¿no? Entonces, hay que cerciorarnos de ello, ¿no? Que conozca la letra E o que conozca los numeritos, las letras o las figuritas que le vamos a mostrar. La toma de huella visual, como le digo, es monocular, se toma ojo por ojo. O primero empezamos ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Podemos tomarlo pues sin correctores, si es que el niño usa lentes con correctores, o si no usa lentes, pues ponerle el agujero que le dije anteriormente y ver si realmente se trata de un problema refractivo el que tiene. Y tenemos que asegurarnos qué cosa, de que el niño no está mirando con el ojo cubierto, o sea, ocluir bien el ojo contralateral para poder cerciorarnos bien de que esta evaluación está bien hecha, ¿no? Ahora,
Las cartillas recomendadas para tomar agudeza visual tienen que ser las cartillas aprobadas por la OMS. Acá tenemos, por ejemplo, la E de Snellen, que les mostré la vez anterior, donde mostramos pues las patitas de la E y nosotros le pedimos al niño, ya sea con una figura de la E o los deditos, que nos indique a dónde está la dirección de las patitas que les mostramos en la cartilla, ¿no? Estas son, por ejemplo, cartillas electrónicas. La vez anterior les mostré una cartilla de Snellen, pero es una cartilla pues de papel que la podemos llevar a cualquier tipo de consultorio. Si ustedes se van a hacer sus serums a la punta del cerro, lo pueden llevar a la punta del cerro, lo pueden llevar a la posta más alejada de la selva que puedan, donde ustedes decidan hacer su serum, lo pueden transportar. Pero cuando ya se tratan de consultorios especializados, en institutos, hospitales, en centros más grandes, ya nosotros manejamos cartillas digitales y ahí pues podemos, en una sola cartilla tenemos todo, ¿no? Tenemos la E de Snellen, tenemos la cartilla de LIA a través del cual, miren, tenemos los diferentes optotipos con los diferentes tamaños de el denominador y son figuras, ¿no? De casas, manzanas, triángulos, círculos, que va a ser un poco, o va a facilitar al niño desarrollar este examen, ¿no? Porque muchas veces los niños ya a cierta edad, a los 4 años, 5 años, están familiarizados con las figuras, entonces los pueden reconocer y eso nos ayuda a nosotros a tomar la agudeza visual. O también tenemos la variante del HTOV con letras, ¿no? Como podemos ver aquí. O también se pueden tomar con números, ¿no? O sea, hay una infinidad de tablas que nosotros podemos tener a la mano y los podemos utilizar pues para evaluar la agudeza visual en niños, ¿no? Entonces, eh, como digo, en todo lo posible, si vemos que es un niño que habla, un niño que colabora, tratar de tomarle la agudeza visual con las cartillas. Obviamente, si ya viene un niño pues más pequeñito, no colabora, pues hay que tratar de hacer los otros exámenes como test monocular o el test de fijación o de mirada preferencial, perdón, para tratar de tomar esa agudeza, ¿no? Obviamente va a depender también de la colaboración del niño. Como les dije, si el niño se aburre, no quiere decirles pues o no quiere colaborar con la agudeza visual, pues ya ni modo, ya habría que esperar o que el niño se calme o reprogramar la consulta para poder evaluarlo cuando ya se encuentre estable y cuando esté dispuesto a colaborar también. Entonces, por ejemplo, este es un test de LIA, ¿no? Que consiste en tomar agudeza visual en niños pequeños, ¿no? ¿En qué consiste? Miren, tenemos barras de color negro y color blanco. Si ustedes se dan cuenta, conforme van, estas barritas se van haciendo más delgaditas hasta llegar pues a unas líneas muy delgadas. Entonces, esto va a tener su equivalente en agudeza visual para los niños, ¿no? Entonces, y con ello podemos determinar pues la agudeza visual en ellos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. El test de Lía, ¿no? Usando esas paletas. Nosotros le pedimos a la niña que mire, ¿dónde están las líneas? Le decimos. Señala con la mano dónde están las barras. Entonces, le cambiamos y vamos mostrándole barras más delgadas. Mire, ¿ven? Ustedes ven que la niña señala dónde está la barrita. ¿Ven? Las barras se hacen más delgadas y le pedimos a la niña que trate de reconocerlo. Recuerden que la agudeza es monocular. Entonces, en este caso, por ejemplo, la niña vio o diferenció estas paletitas. Miren, ¿ven? Esta es una paleta con un color uniforme y miren, acá hay una paleta que tiene líneas negras y blancas bien delgaditas, ¿no? Que son, incluso acá, cuando si lo vemos, por ejemplo, en la imagen, es un poco difícil de reconocerlos. Entonces, la niña lo vio y el equivalente de esta paleta es un 20-30. Entonces, acá podemos evidenciar que la niña, por ejemplo, con el ojo derecho ve hasta un 20-30, ¿no? Entonces, son como que le digo, instrumentos para determinar agudeza visual en niños que nos ayuda bastante. Ahora, este es un ejemplo de la E de Snellen que les enseñé anteriormente, y bueno, si es un niño grande, se ubica de forma espacial, lo podemos utilizar, ¿no? Como les expliqué anteriormente, ¿no? Y pedirle, pues, que posicione esta letra de acuerdo a lo que nosotros le mostramos en la cartilla, ¿no? Por ejemplo, nosotros le mostramos esta imagen a la niña y le decimos ya, ¿para dónde está la E? Entonces nosotros evidenciamos que la cartilla nos indica que las patitas de la E están hacia abajo y miren, la niña se ubica y ella también lo posiciona para abajo. Entonces es una buena forma de evaluar la agudeza visual y eso significa que le está reconociendo la figura, ¿no? Entonces, la evaluación oftalmológica también, aparte, bueno, de evaluar la agudeza visual, que es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que evaluar las diferentes partes del ojo, ¿no? Como, por ejemplo, la conjuntiva, los párpados, las vías lagrimales,
la órbita y todo lo demás. ¿No? Tenemos que hablar la conjuntiva, como por ejemplo en este caso vemos conjuntivas hiperémicas, rojitas, o en este caso el párpado, ¿no? Vemos que este párpado está caído en comparación con el párpado contralateral, una blefaroptosis de párpado superior de ojo izquierdo. Y en este caso, las vías lagrimales, vemos este neonato que tiene un dacriocistocele, ¿no? Un quiste a nivel de o una tumoración benigna a nivel de lo que es el saco lagrimal, y que obviamente va a producir una obstrucción de la vía lagrimal en este pequeño, ¿no? Entonces, por ello es muy importante siempre evaluar las diferentes partes del ojo, así como lo hacemos con un adulto, ¿no? ¿No? O en este caso, una celulitis orbitaria en este niño, donde vemos pues que hay inflamación del párpado, hay proptosis, hay desvío del ojo y seguramente va a haber también limitación de los movimientos oculares. Entonces es muy importante hacer un examen integral de los niños. Asimismo, ya si es factible, digamos, evaluar en lámpara de hendidura, sino con un oftalmoscopio indirecto, pues evaluar las pupilas, ¿no? Que son muy importantes. Hay que evaluar el color, la forma de la pupila, la dinámica, los movimientos o reacciones a la luz y el diámetro pupilar, ¿no? Entonces, en este caso, como la vez anterior vimos, ¿no? Eso es un coloboma de iris, ¿no? Hay un cierre incompleto del iris. Asimismo, en cuanto a lo que es la dinámica de la pupila, hay que evaluar el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el DEPAR, ¿no? Que ya vamos a ir explicando en las clases de neurooftalmología que vamos a tener, ¿no? Recuerden que la vía visual está muy relacionada a lo que es la vía la vía consensual, el reflejo consensual y el reflejo fotomotor. Entonces, ojos que ven, pues o sea, nosotros al momento de llevar el impulso nervioso hacia la corteza cortical, pues va a haber una comunicación con los núcleos del tercer par, entonces va a haber una unión entre el reflejo visual y el reflejo de la reacción pupilar. Entonces es por ello que cuando el reflejo visual, por ejemplo, en pacientes que tienen agudezas visuales disminuidas o lesiones a nivel del nervio óptico, lesiones a nivel de la retina extensas, vemos que ese ojo, al tener un daño en esas estructuras nobles, pues el impulso nervioso no va a llegar a la corteza cortical, a la corteza del lóbulo occipital, y por lo tanto se va a abolir también el reflejo consensual y va a aparecer lo que es el DEPAR, pero eso ya lo vamos a hablar con detalle cuando llevemos la clase de neurooftalmología. Asimismo, también, como le digo, evaluar la forma, el diámetro de la pupila, o sea, las pupilas en los pacientes tienen que ser pues simétricas, ¿no? Casi del mismo tamaño. Si ustedes ven una pupila de 8 milímetros en un ojo y de 2 milímetros o 4 milímetros en el otro ojo, pues ya es algo anormal, ¿no? O sea, hay que estar pendientes, sobre todo si son pacientes pediátricos, pues derivarlo con el neurólogo, ¿no? Con el neuropediatra para una evaluación, porque podría ser indicativo de algún proceso expansivo cerebral, ¿no? Que esté comprimiendo de repente el núcleo del tercer par. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen eso. Ahora, examen de medios refringentes, como por ejemplo el test de reflejo rojo que les hablé la vez anterior, ¿no? Tenemos que tomarlo en un cuarto con poca iluminación y un oftalmoscopio a una distancia de 1 metro, ¿no? Entonces, colocamos el oftalmoscopio, apagamos las luces y podemos, pues, evidenciar si es que hay reflejo rojo o no en los pacientes. Como vemos en este caso, aquí el reflejo rojo está disminuido y aquí lo podemos ver con mayor claridad. Posiblemente este niño tenga algún problema, ya sea de catarata o algún problema en la parte posterior de la retina para que este test nos salga afectado. Y en esos casos, ¿qué debemos hacer? Pues derivarlo al especialista para un mayor estudio. Ahora, asimetría en el reflejo rojo o un reflejo rojo negativo, ¿cuáles son las causas? Catarata, ¿no? Que va a bloquear el reflejo rojo, o el reflejo rojo va a ser pálido o puede aparecer blanco como una leucocoria, ¿no? Un reflejo rojo blanco es una leucocoria, que son muchas, esas son las causas, ¿no? Que lo estoy explicando acá. Opacidad vítrea, que va a también reflejar el reflejo rojo, se puede ver oscuro, se puede ver pálido, ¿no? El retinoblastoma, que nos va a reflejar un reflejo rojo, un reflejo blanco o amarillo, o sea, también una leucocoria similar a una catarata. La anisometropía puede ocasionar un reflejo rojo desigual, sobre todo si son anisometropías muy marcadas. Un paciente que pueda tener, no sé, 5 de miopía en un ojo y que tenga +2 en el otro ojo, se dan cuenta, hay mucha diferencia de medidas, entonces el reflejo rojo va a ser asimétrico por los tamaños o las dimensiones del ojo, ¿no?
Y asimismo, cuando hay estrabismo, el reflejo rojo en el ojo desviado va a ser más brillante y también va a estar descentrado, ¿no? Ustedes van a ver que como el ojo está desviado, van a ver que el reflejo rojo también se encuentra en otra posición, no va a ser centrado. Ahora, es importante también la evaluación del segmento anterior, ¿no? En los niños. Entonces tenemos que evaluar la córnea. Cuando evaluemos la córnea, tenemos que evaluar la transparencia de ellas, la regularidad, la curvatura, el tamaño de la córnea. Es muy importante. Y siempre comparar un ojo con el ojo contralateral. Es muy importante. También es importante evaluar el cristalino, también la transparencia y la forma de este, y la tonometría, solo en casos que sean especiales y cuando estemos sospechando de glaucoma. O sea, no a todos los niños les vamos a hacer una tonometría porque la tonometría pues es un proceso un poco más invasivo, ¿no? Entonces, imagínense, si un niño muchas veces no quiere colaborar con una toma de agudeza visual o con un examen, imagínense tomar una tonometría, hacer que el aparato choque contra el ojo, el niño no lo va a tolerar. Entonces, tratamos de reservar todo ello en casos que realmente ameriten o cuando tenemos una alta sospecha de algún glaucoma congénito, juvenil o infantil, ¿no? En esos casos. Entonces, como por ejemplo acá, estamos evaluando a la niña y le estamos haciendo la instilación de la gotita. Como pueden apreciar acá la abuelita está adoptando la posición de sugestión, agarrándole la cabecita y las manitos, pues para que la niña no pueda movilizarse y sea más fácil pues realizar el examen, ¿no? Entonces, este es un examen en lámpara de hendidura. Como pueden apreciar, esta es una lámpara de hendidura que usamos en oftalmología para poder evaluar, ¿no? Entonces, en este caso estamos evaluando el segmento anterior, ¿no? Y en este caso evaluar, pues, las características de la córnea, de la cámara anterior y del cristalino, ¿no? Entonces, en este caso tuvimos la suerte de que se trata de una niña que es bien colaboradora, ¿no? Se ha podido adaptar a la máquina, incluso se deja agarrar los párpados, entonces muchas veces cuando nos toca ese tipo de pacientes estamos de suerte, porque hay algunos niños que ni siquiera quieren que los miren, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, la niña ha colaborado y se ha dejado examinar, ¿no? Y ello también nos proporciona más datos para nosotros también poder realizar un examen con mayor detenimiento, ¿no? Ahora, tenemos aquí algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta primera imagen vemos un niño con unas córneas muy grandes, ¿no? Megalocórneas grandes, un poco opacas, azuladas, escleras un poco azuladas. Entonces, en este caso, pues, yo estaría sospechando de qué, de un glaucoma congénito, ¿no? Un glaucoma, miren, no es normal que los niños tengan las córneas de este tamaño. El diámetro de la córnea en niños debe ser de 9 a 10 milímetros. Si pasa ese diámetro, pues ya estamos sospechando de un glaucoma. O en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos una córnea normal y una córnea pequeñita, una microcórnea pequeñita, ¿no? Entonces, y también nos damos cuenta que el volumen ocular en este caso está un poco disminuido, ¿no? Entonces, hay que hacer ciertos estudios. Puede que se trate de un anoftalmos o un microftalmos, ¿no? Entonces, la diferencia de un microftalmos y un anoftalmos es que los dos son disminución del volumen ocular, solo que en microftalmos no hay función visual y en el anoftalmos sí hay visión visual, ¿no? Función visual, perdón. Entonces, es muy importante siempre comparar ambos ojos, ¿no? Y las características de las estructuras en ambos ojos. Asimismo, también este es un examen en lámpara de hendidura. Esto es una pupila dilatada y miren que podemos apreciar aquí una catarata polar posterior, perdón. ¿Ve? Hay una opacidad justo a nivel del eje visual y se puede apreciar aquí. Miren, esta lámpara de hendidura, si nosotros hacemos un corte y una inclinación, ¿qué pueden ver acá? Esta es la estructura del cristalino, ¿no? Este es un cristalino con su cápsula anterior, su cápsula posterior, la corteza y el núcleo central. Y vemos que detrás de la cápsula posterior hay pues una opacidad, una placa bien grande. Y obviamente si ocluye el eje visual, ¿qué va a pasar? Pues va a haber disminución de agudeza visual en el niño, ¿no? Entonces en este caso es una catarata, ¿no? Y en este caso también, miren, ¿ve? Hacemos el mismo corte a nivel de la lámpara de hendidura con pupila dilatada y vemos pues opacidades con unos puntos múltiples, ¿no? Puntos múltiples que también ocasionan opacidad, ¿no? Pero en este caso es total, miren, está en toda la extensión de la catarata, mientras que en este lado solo es en una parte, ¿no? Pero igual ambos ocluyen el eje visual y por lo tanto estaría indicado operar, porque la visión en estos niños pues va a estar disminuida, ¿no? Entonces lo ideal es retirar esto y comenzar la rehabilitación visual para evitar que la ambliopía o el ojo perezoso que pueda presentar el niño pues sea severo, ¿no?
También si es indicado también realizar el fondo de ojo, ¿no? Siempre que podamos hacer el fondo de ojo hay que hacerlo, sobre todo ya, si es que pusimos la gotita, si es que le hicimos la refracción al niño y tenemos la pupila dilatada, intentar hacer el fondo de ojo siempre y cuando el niño colabore, ¿no? Si el niño no se deja, bueno, ya no, lo vamos a tener que posponer para cuando ya pueda colaborar, ¿no? Entonces, en este caso, usamos lupas especiales con un oftalmoscopio indirecto y podemos apreciar pues el fondo de ojo, la retina, la mácula y perdón, el nervio óptico, la mácula y la retina periférica y por ahí quizás evidenciar algunas alteraciones, ¿no? Como por ejemplo en este caso, miren, ¿ve? Tenemos un nervio óptico pequeñito, medio inclinado, medio desviado, entonces podría corresponder a una hipoplasia del nervio óptico. Y al otro lado que vemos, miren, un nervio óptico con un anillo neuroretinal bien delgado, miren, fíjense, y una excavación grande, que pues es un glaucoma, ¿no? Si es un niño, un glaucoma, por ejemplo, si es un niño de 6 meses, un glaucoma congénito, ¿no? Y si se tratase de un niño de 9 años, 8 años, un glaucoma infantil, y si tenemos por ahí, pues un adolescente de 14, 16 años, un glaucoma juvenil, ¿no? Entonces acá también tenemos algunas imágenes, como por ejemplo en este caso, ¿no? Zonas como que de desprendimiento de retina, lesiones en la parte periférica que podría corresponder a una retinopatía de la prematuridad que ya está en un grado 4, ya está avanzado, ¿no? O en este caso, miren, vemos una banda de tracción que va desde el nervio óptico hacia la mácula. Esto es un caso de toxocara que se da mayormente en niños por la infestación de Toxocara canis, ¿no? Este Toxocara canis invade lo que es la coroides y produce una, una banda de tracción a nivel de la mácula, en este caso, que, pues, que puede ocasionar una baja de visión, ¿no? Entonces es muy importante por ello, si hay mascotas y hay niños pequeños, pues desparasitarlos, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Ya que muchas veces los niñitos, pues cuando tienen las mascotas, sobre todo los cachorros, tienden a pegarse, pues tienden a besar al perro, al gato, entonces es por ello que es importante desparasitar a las mascotas, tenerlas limpias para evitar pues que el niño se pueda infestar y pueda hacer una toxocara o una toxoplasmosis, ¿no? Es por ello importante también hacer los exámenes respectivos y escuchar al niño, ¿no? Muchas veces los niños no son como los adultos, ¿no? Que no identifican los síntomas, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeñitos, pueden tener una baja de visión o algo agudo, pero pues no van a avisar. Y cosa que cuando ya son más grandecitos, van a tender a avisar y van a tender, y con ello, bueno, también identificar estas patologías van a ser más rápidas y dar el tratamiento va a ser más rápido también, ¿no? Entonces, por ello es importante siempre estar detrás de los niños. Ahora, también se tiene que hacer la exploración motora. Entonces, la exploración motora consiste pues en evaluar cómo está la posición de la mirada en niños. Entonces, recuerden, la vez anterior hablamos del ángulo kappa, que va a estar formado este ángulo kappa por el eje visual y el eje anatómico. Recuerden, el eje anatómico es el que va a pasar a través de la mitad del ojo y el eje visual es aquel eje que va a pasar desde el objeto hacia la mácula, que es el centro de la visión. Entonces se va a formar un ángulo que es el kappa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay un kappa positivo o es un ángulo de gran tamaño, se puede confundir con una exotropia, con un desvío de los ojos hacia afuera, ¿no? Y es muy importante también esto, ¿no? Entonces, el ángulo kappa mayormente va a ser de 5 grados, ¿no? Es importante conocer ello. Asimismo, hay algunas causas de pseudoestrabismo, o sea, que un paciente tenga un pseudoestrabismo no quiere decir que tenga un estrabismo que desvíe el ojo, no, sino que puede ser que por alteraciones anatómicas del párpado o por disposiciones faciales o anatomía del rostro, pues pueda dar la impresión de que este niño tenga un desvío. Entonces, ¿cuáles son las causas, como les digo, de este pseudoestrabismo? Uno, el epicanthus. El epicanthus es un pliegue que normalmente se va a localizar en la región del canto interno. Va a ser como un pliegue que tienen los asiáticos. Los asiáticos tienen el epicanthus. Entonces, este pliegue, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a obvio, la parte nasal de la esclera la va a cubrir. Va a cubrir la parte nasal de la esclera. Le da la impresión de que el niño esté desviando el ojo hacia adentro, pero no tapando la esclera, sino
O perdón, tratamos de centrar y ese picanto tratamos, como que le digo, de llevarlo más hacia la nariz, vamos a ver que realmente las escleras se exponen más y vemos que el niño tiene la mirada centrada. Entonces, no es un estrabismo, ¿no? El niño es normal, simplemente tiene su plieguecito que no le va a producir mayor alteración, ¿no? Ese pliegue de picantos también lo vemos en los niños con síndrome de Down, ¿no? Entonces, es por ello importante identificar eso. Ahora, los dip pequeños o dip grandes. Los dips son la distancia interpupilar, o sea, yo pongo la luz y tengo el reflejo corneal central. Entonces, yo calculo el dip midiendo la distancia entre el reflejo corneal de un ojo con el otro reflejo del ojo contralateral. Entonces, esta distancia es el dip. Entonces, si yo tengo dip pequeños, o sea, la distancia es menor, pues me puede dar la impresión de que el niño esté desviando el ojo hacia adentro. Y por todo lo contrario, el dip es más grande, me da la impresión de que el niño esté desviando el ojo hacia afuera. Entonces, por ello es muy importante también tener todas estas posibilidades, ¿no? Ahora, también cuando hay hendiduras palpebrales asimétricas, ¿no? Y cuando hay un ángulo capa importante, como anteriormente les dije, ¿no? Entonces, todo es muy importante porque muchas veces pueden llegar a la consulta y decir, mi hijo está desviando el ojo, y no, realmente no está desviando el ojo, tiene su pliegue de lepicantos, ¿no? O le hacemos la medida de la vista y vemos qué cosa, que tiene un dip muy grande y pues eso da la impresión de que esté desviando el ojo, pero realmente no tiene un estrabismo, ¿no? Asimismo, cuando realizamos la exploración motora, para poder determinar si un niño desvía el ojo, tenemos muchas pruebas. Por ejemplo, la prueba de Hirschberg, que es, bueno, la que va a ser más fácil y no necesitamos pues mucho instrumental para poder realizarlo, entonces nos va a dar una estimación aproximada del ángulo del estrabismo manifiesto, o sea, eso lo vamos a ver cuando ya un paciente tenga un estrabismo así marcado, o sea, viene y nosotros ya de lejos vemos que el ojo ya está desviado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir acá? La distancia del reflejo corneal al centro de la pupila, como les expliqué la vez anterior. Vamos a incidir una luz, lo normal es que esa luz llegue al centro de la pupila, pero cuando un niño o una persona desvía el ojo, pues o va a estar pegado al borde de la pupila, va a estar al medio de la pupila o va a estar a nivel del limbo o de la esclera, de acuerdo al grado de desvío que tenga. Ya puede ser en la parte nasal si es que el desvío es hacia afuera o en la parte temporal si el desvío es hacia adentro, ¿no? Entonces, 1 milímetro de desviación es 7 grados de desvío, ¿no? Igual, 1 grado de desvío son 2 dioptrías. Normalmente en estrabismo se va a cuantificar el grado de desvío en dioptrías, ¿no? Entonces, estas dioptrías van a determinar, pues, si es que un paciente requiere de cirugía, cuánto hay que resecar o retroceder de músculo para poder hacer las correcciones del estrabismo, ¿no? Pero cuando ya tenga, como le digo, una indicación quirúrgica, ¿no? Entonces, aquí hay imágenes, por ejemplo, esto es un reflejo, un test de Hirschberg normal, centrado. Vemos que la luz incide al centro de las pupilas. Aquí, por ejemplo, vemos una esotropia, ¿no? Donde ya hay una simetría, ¿no? La luz incide al borde de la pupila. En este caso vemos que incide a la mitad de la pupila y en este caso incide en la esclera. Y ustedes se dan cuenta pues que el grado de desvío es mayor mientras sale de la pupila o del centro del iris, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta niña estamos realizando lo que es el test de Hirschberg, ¿no? Podemos realizarlo también con el oftalmoscopio indirecto, lo podemos realizar con una linterna, a una distancia de más o menos 1 metro, y ahí podemos evidenciar pues cómo está llegando. En este caso, en esta niña es normal, no presenta ninguna alteración, ¿no? Que no se puede ver cómo están los reflejos corneales. Y también tenemos que realizar la exploración motora, ¿no? Ya cuando ya entramos a la especialidad, hacemos ya las medidas con prismas, ¿no? Para poder determinar, como les dije, el grado de desvío con dioptrías, ¿no? Ahora, estos prismas, pues de acuerdo al grosor que van a tener, pues van a tener un valor de dioptrías. Mayor grosor nos va a indicar, pues, que el paciente tiene mayor grado de desvío. Ahora, si nosotros hacemos la prueba de Krimsky con estos prismas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el prisma delante del ojo fijador. El ojo fijador va a ser el ojo que no desvía, el ojo bueno, por así decirlo. Entonces, colocamos sobre el ojo bueno y hacemos el test de Hirschberg. Entonces, colocamos un prisma hasta ver que el reflejo corneal en el ojo desviado se centre. Entonces, cuando ya se centra, vamos a ver con qué número de prismas se ha centrado.
¿no? Entonces, eso es la prueba de Krimsky, ¿no? Ahora, siempre cuando hagamos esto, el vértice va a ir al lado del desvío. Entonces, si el niño desvía hacia adentro, entonces el vértice del prisma lo colocamos hacia adentro. Si desvía hacia afuera, el vértice se va hacia afuera. Hay que tener en cuenta eso también, la posición, ¿no? Como por ejemplo en este caso, miren, tenemos un niño que tiene un pequeño desvío a nivel de ¿qué? Del ojo derecho. Le ponemos el prisma, le colocamos el prisma con el vértice en dirección al lado del desvío y hacemos el test de Hirschberg. ¿Y qué logramos ver? Que a diferencia de la otra foto, cuando no incluíamos el prisma, aquí ya está centrado, ¿no? Entonces, ese es el test de Krimsky. Y como les dije, acá tenemos una pequeña caja de prismas, donde tenemos, miren, los prismas con sus diferentes dioptrías, ¿no? Desde 1, 2, 4, 5 hasta 60, que es el más grande. Incluso hay niños o personas que presentan dioptrías mayores de 60, ¿no? Entonces, con un grado de desvío. Entonces, con ello, mayormente en estrabismo, pues se hacen las evaluaciones de los niños con alguna desviación, ¿no? Entonces, ello nos ayuda bastante a evaluar y también a determinar el tipo de tratamiento que va a llevar de acuerdo, pues, a todas las indicaciones que haya podido tener el niño, ¿no? Asimismo, también para la exploración motora tenemos otro test, que es el test de oclusión o el test de cover, el cover test. Entonces, acá se usa para determinar heterotropias. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener un niño que llega a la consulta y vemos que le hacemos el test de Hirschberg y el test de Hirschberg está normal, o sea, está centrado. Pero ¿qué pasa? Que la mamá te dice, mi niño desvía el ojo por momentos. En ciertas horas del día, de un momento a otro se le va el ojo para afuera. Ya, pero ustedes van y lo ven en la consulta y está centrado el ojo. Entonces, en estos casos, ¿qué cosa quieren hallar? Las heteroforias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La prueba de oclusión, ¿no? Para poder examinar y ver si es que por ahí se manifiesta el desvío. Entonces, ¿cuáles son las condiciones básicas? Que el niño colabore, que haya una fijación central y una agudeza visual mínima. O sea, si el niño no ve, obviamente no te va a poder fijar y no vas a poder hacer la prueba, ¿no? Y también tiene que haber un buen control de la acomodación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este test, no? Por ejemplo, acá, miren, vemos un paciente que está centrado, no vemos mayor alteración. Entonces, ¿qué hago? Pongo un oclusor sobre el ojo izquierdo, por ejemplo, y mientras ocluyo el ojo izquierdo, ¿qué pasa? Mira, se desvía, ¿ven? Entonces, en un primer caso, ¿qué puede pasar? Que yo le pongo el oclusor y no pasa nada, no me desvía. En un segundo caso, ¿qué puede pasar? Que yo le pongo el oclusor y el ojo se me va para un lado. O, ¿qué puede pasar en el otro lado? Que yo también coloco el oclusor y el ojo me desvía para adentro. Me desvía para afuera o me desvía para adentro. ¿Por qué va a pasar esto? Porque se rompe la fusión, ¿no? Se rompe la fusión y al romperse la fusión, obviamente, ¿qué va a pasar? El ojo se va a descompensar y va a desviar. Entonces, eso nosotros lo usamos pues en pacientes que no tengan un estrabismo manifiesto, o sea, pacientes que yo los vea normal, pero si yo por ahí hago una oclusión y suprimo la fusión en ese paciente de un ojo, pues este ojo me va a desviar ya sea para afuera o para adentro, ¿no? Entonces, ahí obviamente ya estoy detectando un desvío, ¿no? ¿Y en qué casos, por ejemplo, va a haber este tipo de heteroforias? Por ejemplo, se va a presentar, por ejemplo, pacientes que estén estudiando y de un momento a otro se cansaron, se les desvió el ojo. O pacientes, ¿qué más? Que por ejemplo, no se ponen los lentes, se desvía el ojo. Pues muchas veces de esas heteroforias se corrigen con el uso de lentes, ¿no? Puede ser que niños pues tengan una metropía que no ha sido corregida y que mayormente ya les hacemos la refracción, les damos sus correctores y logran corregir muy bien y estabilizar esta heteroforia, ¿no? Entonces, por ello es muy importante siempre hacer estos test a los niños, porque por ahí podemos identificar un desvío que no está manifiesto, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos haciendo el cover test a la niña, ¿no? Entonces le pedimos primero que fije la mirada en un objeto, le podemos enseñar algo que le llame la atención, una figurita, y le decimos, ya, mira acá la figurita, y le ocluimos un ojito, ¿no? Lo ocluimos por unos 2, 3 a 4 segundos, y luego quitamos y podemos evidenciar si es que por ahí se ha presentado algún desvío, ¿no? Ahora,
Hay otros tipos de test que como es la prueba de desoclusión o el Ancover test, que también sirve para detectar heteroforias y se puede realizar con visión cercana o lejana. Es similar al anterior, ¿no? Entonces, yo también coloco el oclusor y si no hay mayor alteración, no hay cambio del movimiento, puede ser una ortoforia, ¿no? Ahora, también se puede identificar exoforias o esoforias, o sea, esotropias y exotropias, ¿no? Entonces, vamos a poder detectar también si es que los pacientes presentan movimientos de recuperación. Y esos movimientos de recuperación también son muy importantes. Si, por ejemplo, yo hago este test y tengo un niño que, por ejemplo, me desvía el ojo hacia afuera y por menos de un segundo, y en menos de un segundo, perdón, centra la mirada, pues vemos que tiene un tiempo de recuperación, un movimiento de recuperación rápido. Pero hay algunos niños de los cuales, pues, el desvío se va a prolongar quizás, pues, 10 segundos, 15 segundos, ¿no? Entonces vemos que en ellos los movimientos de recuperación son más prolongados. Entonces eso también nos indica pues que el estrabismo en ellos es más severo, ¿no? Porque no logra recuperar la posición de la mirada de forma más rápida, ¿no? Entonces es muy importante ver eso también. Entonces, cuando hagamos estos exámenes, es importante anotar la velocidad y uniformidad de la recuperación y esto que nos va a permitir la fuerza de la fusión motora, ¿no? O sea, cómo logra recuperar la posición de la mirada ese niño o ese paciente. Asimismo, tenemos la prueba de oclusión alternante, el Cover test alternante, que es una prueba de disociación y muestra desviación total a suprimir la fusión. O sea, también, ¿qué pasa, no? Que yo hago un cover alternante, digamos, ya, le hice el cover y el uncover al paciente y me salió negativo, no encuentro una heteroforia. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si quiero ser pues más minucioso, hago un uncover test. Ocluyo un ojo y de forma alternante ocluyo el otro y voy a ver si es que por ahí, haciendo ese juego, el niño presenta algún desvío del ojo, ¿no? Ahora, si encuentro un desvío del ojo en este cover alternante, le doy tratamiento, pues mayormente son desvíos pequeños, ¿no? Que pueden darse en pacientes pues que también tengan algún grado de ametropía que no ha sido corregida, pero este tipo de desvíos mayormente son pequeños y la recuperación del mismo va a ser más rápido. Entonces, por ello es lo que se trata de ubicar ahí algunas forias, pero que son pues muy pequeñas, ¿no? Entonces, solo para ser más minuciosos, si es que por ahí los queremos identificar, ¿no? 2 segundos en cada ojo alternadamente, cambiando. Y también tenemos que retirar esta cobertura y tenemos que observar, obviamente, la velocidad y suavidad de la recuperación, si es que por ahí hemos evidenciado que se ha presentado algún desvío, ¿no? Y una heteroforia bien compensada es un ojo o ojos rectos antes y después del test, o sea que no desvían, y una mal compensada es una desviación manifiesta, pero como le digo, en estos casos como rompemos fusión y muchas veces muchos de estos niños pues no, algunas veces pues no tienen sus correctores a la mano, no están usando los lentes de forma adecuada, por último, no le hicieron una medida a la vista, pues va a salir alterado, ¿no? Y como le digo, normalmente los tipos de desvíos que vamos a encontrar en este cover test alternante pues no van a ser mayores, ¿no? Entonces, pueden ser pequeñitos, ¿no? Entonces, desvíos pequeños con recuperaciones con velocidades de recuperaciones pues más rápidas, pues no vamos a tender a tratarlos, ¿no? Y sobre todo si son niños con ametropía, pues que usen sus lentes, ¿no? Porque si no se ponen los lentes, obviamente van a descompensarse. Entonces, también tenemos que determinar, como les dije, el grado de desviación, y eso lo vamos a hacer con qué, con los prismas y con los test de cover, ¿no? Entonces, con el prisma y con el test de cover. Entonces, ¿cómo hacemos el prisma y cover, no? Haciendo una combinación de ambos. Entonces nosotros le colocamos a la niña los prismas en ambos ojitos y hacemos el test de cover alternante y poder evidenciar ahí si es que la niña presenta algún desvío, si es que logra compensar colocando los prismas y determinar el grado de desvío, ¿no? Y con ello también ver su tratamiento. Ahora, normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de test en pacientes con estrabismo, tenemos que cerciorarnos que el paciente esté con la mejor visión corregida. ¿Qué quiere decir? Que si el niño tiene miopía, tiene hipermetropía, tiene astigmatismo, pues tenemos que hacerle con los lentes puestos. Si no lo hacemos con los lentes puestos, pues nos va a salir alterado, ¿no? Entonces, es importante que siempre un niño que tenga algún problema de estrabismo, de hachazo, de ley, tiene que tener una medida de la vista.
¿no? Porque muchas veces estos problemas de desvíos, de forias, exotropias, pues son a causa de ametropías que no son corregidas. Muchas veces le ponemos el lente al niño. El niño sin lentes puede desviar, ponte 15 dioptrías hacia afuera. Pero si yo le coloco el lente, me va a desviar de repente 2 dioptrías. Entonces, va a ser diferente el desvío de 15 dioptrías versus 2 dioptrías. Entonces, por ello es muy importante el uso de los lentes. Porque muchas veces, como les dije, con esos lentes, estos estrabismos se logran compensar y pues muchas veces remiten y ya no es necesario muchas veces operar estos niños porque con los lentes corrigen. Obviamente si el niño se va a sacar el lente, pues le va a volver el desvío nuevamente. Es por ello que necesariamente en estos pacientes, pues los lentes, el uso de los lentes de los correctores es muy importante, ¿no? Acá no hay nada, ¿no? De que no me guste el lente, de que yo sin lentes no quiero desviar el ojo, que yo quiero que me operen, igual el desvío, para que si yo no uso lentes, ya no desviar mi ojo. Pues en estos casos, no. Necesariamente tienes un estrabismo que está asociado a una metropía, pues tienes que usar tus lentes, no te queda de otra, porque si no, el ojo se te va a desviar, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Asimismo, la exploración motora también va a consistir en evaluar las versiones, o sea, los movimientos de los ojos, ¿no? Se estudia el movimiento de los movimientos binoculares de los ojos hacia las 8 posiciones excéntricas de la mirada. Posición primaria, posición secundaria y posición terciaria, ¿no? Tenemos la dextroversión, la levoversión, infradextroversión, infraversión, infralevoversión, supradextroversión, supraversión y supralevoflexión. Estos nombres pues van a estar calificados de acuerdo a la dirección del movimiento a los cuales los ojos se van a dirigir, ¿no? Y verificar si en algunas pues, de estas posiciones de la mirada encontramos algún desvío o alguna restricción del movimiento, ¿no? Hay muchos pacientes que, por ejemplo, pueden tener parálisis del tercer par, y al tener la parálisis del tercer par, vamos a ver que, por ejemplo, que lo tenga, pónganse en el ojo izquierdo, vamos a ver que el paciente pues va a tener limitación a la dextroversión, ¿no? En el ojo izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo recto, recto medio, por ejemplo, si es el que está más afectado, el recto medio, pues no va a poder mirar hacia allá y por lo contrario el ojo se le va a ir para el músculo, antagonista que va a cobrar más fuerza. Entonces, si tiene una parálisis del recto medio del ojo izquierdo, el ojo se le va a desviar para afuera. Entonces, nosotros ahí haciendo solo estos exámenes podemos evaluar si es que hay restricción o hiperfunción de algunos músculos extraoculares, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos con una niña también, le hacemos la toma de medida con el autorrefractómetro. Porque es una niña grande que colabora, ¿no? Entonces, colabora con el examen de lámpara de hendidura y colabora también con este autorrefracto. Entonces, este autorrefracto es una máquina que nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque nosotros al colocar un paciente aquí, pues este autorrefracto nos da la refracción a grosso modo. Obviamente, al ser una máquina no va a ser exacto, ¿no? Pero nos da valores de, como le digo, de astigmatismo, de miopía o hipermetropía, que con nosotros, pues viendo esos valores, ya nos vamos dando idea de qué tipo de reflecto refractivo tiene el paciente, ¿no? Y obviamente con la refracción que le vamos a hacer, pues vamos a poder corroborar esos datos, ¿no? Si es que realmente se acerca a lo que la máquina está indicando. Ahora, en niños es diferente, ¿no? Si nosotros al niño de lleno lo colocamos en la máquina sin cicloplegia, sin gotas, el valor que nos va a salir ahí versus el valor que nos va a salir posterior a colocado las gotas, pues va a ser diferente, debido a que el niño tiene bastante capacidad acomodativa. Y es por ello que es recomendable a los niños pues hacerle la refracción con cicloplegia, poniéndole la gota y con un retinoscopio, pero pasarlo previamente por la máquina y posterior también a la máquina y bueno, evidenciar los resultados es que hay variación y todo lo demás, ¿no? Asimismo, también nos ayudamos del lensómetro, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que ya usa lentes y viene a la consulta y dice, quiero cambiarme los lentes, quiero saber si es que mi medida ha variado, cómo ha variado, y acá están mis lentes. Entonces, puedes pasar esos lentes por este lensómetro y poder evidenciar, digamos, cuánto de esfera tiene, si es que es positiva o negativa, cuánto de cilindro y el eje, ¿no? Entonces, es muy importante también tener estos aparatos a la mano, pues para poder nosotros determinar esto. Miren, por ejemplo, en el lado del ojo izquierdo de los lentes de ese paciente, miren, tiene 8.5 de miopía, 2.25 de astigmatismo con un eje de 20. Miren, la niña debe tener unos 4 o 5 años, imagínense tener 8.5 de miopía, Dios mío, es demasiado.
¿no? Imagínense esa niña cuando tenga, pues, la edad de ustedes, ¿a cuánto será su medida? Ya de repente no son 8.5, será pues de repente 20, 25, entonces puede desarrollar hasta una miopía, una retinopatía miópica, una miopía maligna, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Hacer este tipo de exámenes. Imagínense, si a esta niña no le damos los lentes, pues esa niña no va a ver, ¿no? Y obviamente un ojo que no ve es un ojo que tiene más riesgo a qué, a desviarse, a desviación, a hacer ambliopía, ojo perezoso. Entonces, es por ello que es muy importante hacer el examen oftalmológico en niños, pues, ¿no? No decir que los niños, por ser jóvenes, no van a sufrir de ninguna enfermedad, no van a, perdón, padecer de algún trastorno ocular o alguna condición ocular, no, o sea, lo pueden tener. Y por ello es muy importante identificarlos, como por ejemplo esta niña, qué bueno que sus padres hayan podido llevarla a la consulta de formas anteriores porque ella era una niña que ya era continuadora y hayan podido identificar este problema refractivo que tenía y con ello darle su tratamiento, ¿no? Usar sus lentecitos y, bueno, estimular la función visual en ella, ¿no? Doctora, disculpe, ¿sí o sí su medida va a aumentar? Si Si tiene es miope, miopía con si es lentes. miope, sí, normalmente la miopía va a tender a aumentar o quedarse estática. Ahora, ella es pequeñita, tiene recién pues 4 o 5 años. Entonces, es muy probable que cuando sea adulta, o sea, esa medida quizás sea el doble, ¿no? No, normalmente los niños a esa edad tienen que ser todo lo contrario, o sea, en vez de ser miopes, tienen que ser hipermétropes. O sea, yo a esa niña, por ejemplo, si me traen un niño de 4 o 5 años y yo lo pongo o le hago una refracción, pues yo esperaría, en vez de encontrarle un cilindro, una esfera negativa, encontrarlo positivo, de repente encontrarlo en +4, +5, ¿no? Porque es lo normal en un niño pequeño, ¿no? Pero miren, ella está con -850, o sea, está con los valores más o menos de -13, -14, -10 por debajo de lo que debería estar. Entonces, muy probablemente esa niña con el tiempo haga una retinopatía miópica, una miopía maligna, ¿no? Las miopías cuando son, de por sí, mira, ahorita que es pequeñita tiene una miopía alta. Entonces, cuando sea más grande, pues esto va a aumentar, va a conllevar a que haya, pues, adelgazamiento de la retina. En algunos casos, cuando es muy severo, puede haber, daño a nivel de la mácula, y si hay daño a nivel de la mácula, la visión baja, y en pacientes pues con miopía alta, la retina es más delgada y tienden a ser, pues como les digo, zonas de debilidad a nivel de la periferia, se pueden formar agujeros o desgarros y con ello condicionar un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que pacientes con miopías altas, 1 o 2 veces al año vayan al oftalmólogo para un examen de fondo de ojo, ¿no? Para evitar cualquiera de esas patologías que podrían presentar y dar tratamiento, ¿no? Entonces es muy probable que ella sí desarrolle una miopía o aumente ese grado de miopía más adelante. Pero aún así ella usa lentes, ¿no? Va a aumentar. Claro, o sea, los lentes no son un factor protector para que la medida te aumente, ¿no? O sea, los lentes son una ayuda visual, ¿no? Los lentes son una ayuda visual. Los lentes lo único que hacen es un instrumento para que puedas enfocar el objeto y pueda llegar a tu mácula y puedas ver bien. Eso es lo de los lentes. Obviamente, al tener un defecto refractivo, si eres hipermétrope, ya pasaste, por ejemplo, los 15 años o los 10 años, pues tu hipermetropía no va a variar. ¿Por qué? Porque tu ojo no se va a achicar, ¿no? O sea, tu ojo no va a involucionar. Entonces, es muy posible que se quede estático tu hipermetropía. Pero en cambio, la miopía sí tiende a avanzar porque el ojo tiende a elevarse o el eje anteroposterior del ojo tiende a hacerse más grande. Entonces, ese eje al hacerse más grande, obviamente, se van a formar estafilomas a nivel de la esclera. La esclera es más elástica, se tiende a estirar más y producen estos cambios en la miopía, ¿no? No necesariamente que el ojo va a crecer en toda su dimensión, no. El eje anteroposterior del ojo crece y basta que ese eje anteroposterior crezca, pues ya con pequeñas variaciones, como el ojo es una estructura muy pequeña, pues producen grandes diferencias a nivel de las dioptrías de los lentes, ¿no? Entonces, últimamente se tratan de usar, digamos, algunos fármacos para tratar de retroceder el avance de la miopía, pero hasta ahora, pues, este, se ha demostrado de que en algunos casos puede disminuir, pero no lo va a detener al 100%, ¿no? Algunos tratan de usar atropina, ¿no? Para tratar de, como les digo, enlentecer ese proceso, pero recuerden que es una niña que está en proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, al estar en un proceso de crecimiento, pues, por desarrollo ese ojo va a crecer y por lo tanto, esa miopía va a aumentar. Y en caso de astigmatismo,
Astigmatismo también o se queda estático o puede variar. ¿Qué pasa? Que si el niño, por ejemplo, se frota los ojos, es un frotador crónico de ojos, sufre de alergia, pues al hacer esa fricción mecánica a nivel de la córnea puede afectar la forma y el astigmatismo puede aumentar. Entonces, si el Ah, niño ya. por ahí evita frotarse los ojos, pues, o la persona en general, el astigmatismo puede quedar estático. Pero si por ahí se frota el ojo de forma constante, sí puede aumentar, ¿no? Ah, ok, gracias. Y es muy importante también hacer la refracción, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos apreciar, ¿no? Igual el familiar, la mamá, adopta la forma de sujeción del paciente para que esté más cómoda y nos permita trabajar. Y acá se está haciendo la refracción con un retinoscopio, ¿no? Entonces, con este retinoscopio, con pupila dilatada en pacientes pequeños y usando, pues, las lunas, ya sean las negativas, son de color rojo, o sea, para pacientes miopes, y las positivas, las de color negro, son para pacientes hipermétropes. Ahora, por consenso internacional, acá en el Perú, en Latinoamérica, tenemos a trabajar con cilindros negativos para el astigmatismo, ¿no? Entonces, la mayoría de recetas que ustedes tienen para su medida es que usan lentes, y sobre todo si tienen astigmatismo van a ser con cilindros negativos, ¿no? Entonces, se hace la medida, podemos usar, como le digo, la caja de lunas, o en este caso, una regla de esquiascopía. O sea, acá tenemos, es como cada lunita de estas, pero a grosso modo tienen, no sé, 1+1, +2, +3, y es más rápido poder identificar las sombras de retinoscopía y bueno, poder hacer una medida de vista adecuada, ¿no? Y darle la corrección al paciente, pues para que su agudeza visual pueda mejorar, ¿no? Entonces, aquí, nosotros podemos ver, ¿no? Ya se le hizo la refracción a la paciente y nuevamente le tomamos con sus correctores la agudeza visual para ver hasta dónde logra corregir, ¿no? Igual en este caso la niñita se ubica con la E, entonces le pedimos, como anteriormente les expliqué, que dirija la forma de la E o la posición de las patas de la E en relación a lo que le estamos mostrando en la cartilla, ¿no? Asimismo, los niños que sufren de ambliopía, les damos un tratamiento con parches oculares, con oclusores, cuando hay una ambliopía, un ojo perezoso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya sea un niño que tiene una anisometropía, tiene -4 de miopía en el ojo derecho y tiene 0 de miopía en el ojo izquierdo, y con el ojo, yo le hago una medida de la vista, con el ojo izquierdo llega a 20/20 y con el ojo derecho llega a 20/50, ¿no? A pesar de que le estoy dando los lentes, no logra mejorar su agudeza visual. Le hago el fondo de ojo, le hago el examen oftalmoscópico y todo está normal, todo está normal. Entonces, ¿de qué se trataría? Pues de un ojo perezoso, de una ambliopía. Entonces, ¿cómo se trata? Mayormente en menores de 15 años, hasta los 15 años podemos tratarlo, ¿no? Y obviamente, esperemos, lo que nosotros queremos es que casi todos lleguen al 20/20, pero muchas veces no logran llegar ahí, entonces tratamos de ganar, aunque sea 1, 2 o 3 líneas de visión, de acuerdo al grado de ambliopía que tenga ahí, de leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, tenemos que darle el tratamiento. Ahora, ¿el tratamiento en qué consiste? Parchar los ojos. ¿Qué ojo vamos a parchar? Pues obviamente tenemos que parchar el ojo que mejor ve. Si yo parcho el ojo que no ve, en vez de ayudarlo, lo voy a llevar pero para abajo, lo voy a deprimir más, porque se supone que yo quiero estimular el ojo que está mal, ¿no? El ojo que no ve bien. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Suprimir el ojo que ve bien. Entonces, le pongo un parchecito en el ojo que ve bien para estimular la visión en el ojito que ve mal. Ahora, si es un niño que tiene medida, pues tiene que usar sus lentes, porque de nada me va a valer de que yo le suprima la visión en el ojo bueno, deje el ojo malo, por así decirlo, entre comillas, ojo malo, que mire, pero si no tiene lentes no va a ver nada, entonces no me va a servir. Entonces, tiene que ser este tratamiento con parches acompañados de ¿qué? Del uso de correctores. Yo le pongo su parchecito, encima le pongo sus lentecitos y tengo que hacer que el niño trabaje con el ojo malo. Al inicio no le va a costar porque obviamente con ese ojo no ve bien, ¿no? No va a ver bien. Se va a aburrir, no va a querer ponerse el parche, va a llorar, pero tiene que acostumbrarse y hay que ser muy insistentes con ello, porque se trata de su función visual. Más adelante, digamos, este niño, digamos, si no lo corregimos, va a tener problemas en diferentes trabajos. De repente quiere ser oftalmólogo y al no tener una buena fusión por una ambliopía, no va a poder desarrollarse, ¿no?
De repente quiere ser científico, quiere ser biólogo, microbiólogo, y no va a poder fusionar bien las posiciones, las miradas, perdón. Entonces, por ello es muy importante, si detectamos ambliopía, tratar, y siempre con sus lentes, ¿no? Entonces, iniciar el tratamiento con parches, muchos recomiendan 6 horas al día, y tiene que ser cuando el niño esté despierto, ¿no? Obviamente, si yo le parcho el ojo a un niño y se me va a ir a dormir, o lo parcho por la noche y ya va a estar parchado el ojo 6 horas, 8 horas, pero no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el niño está dormido. Entonces, no, tiene que ser cuando el niño esté activo, esté haciendo sus cosas, y tiene que estimular la función de ese ojo, ¿no? Muchas veces con el uso de estos parches, esos niños logran mejorar visión, ¿no? Entonces, por ello es muy importante también ver cómo está mejorando la visión. Incluso cuando ya detectamos que el ojo malo le está ganando el ojo bueno, ya quitar el parche, ya dejar al niño para que ya trabaje con ambos ojos, ¿no? Y el otro ojo tampoco se suprima, porque en un niño que está desarrollando el ojo, y yo suprimo un ojo por mucho tiempo, ese ojo también se me va a ir para la miopía. Entonces, es por ello siempre monitorizar, ir de mano del oftalmólogo, del oftalmopediatra, para identificar eso. Si en algún momento pasa eso, ya suprimir el parche y continuar con el uso de correctores, ¿no? Entonces es muy importante ello. Entonces, aquí tenemos la imagen y le pusimos el parche a la niña, ¿no? Le pusimos su parchecito. Tenemos parches de diferentes colores, formas, figuras, que al niño le pueda gustar, hacer que el niño, digamos, no se sienta acomplejado, sobre todo si son niños más grandes, ¿no? Algunos dicen, no, yo no me quiero poner el parche cuando voy al colegio porque mis amigos me molestan, se burlan de mí. Entonces, también ver ello, ¿no? Si el niño, digamos, no quiere utilizar el parche cuando está en el colegio, puedes colocarle el parche cuando está en casa, pues, ¿no? Para que ya no tenga problemas de bullying en el colegio, ¿no? Claro. Entonces los niños también, por ejemplo, enseñarles que el uso del parche puede ser como un juego, ¿no? Puedes decirle, mira, vamos a jugar al pirata y vas a ser pirata por un tiempo, ¿no? Entonces, muchos niños les gusta la idea, sienten que es un juego, hay que tratar de que ellos se sientan cómodos, y puedan aceptar este tratamiento, ¿no? Entonces, es muy importante ello. Ahora, también hay pruebas de fusión, ¿no? Ahora, muchos niños que tienen ambliopía, pues no logran fusionar bien. La fusión, ¿qué quiere decir? Que ambas imágenes que se forman con los ojos son dos imágenes, pero estas dos imágenes lleguen a la mácula y formen solo una imagen. Esa es la fusión. ¿Qué pasa con niños, pues, que tienen ojo perezoso, ambliopía, nisometropías que no son corregidas? Pues no van a tener una buena fusión. Y al no tener una buena fusión, pues van a tener dificultades en hacer ciertas cosas, ¿no? Con la esteropsis. Entonces, nosotros, ¿cómo evaluamos la fusión en niños, en adultos? Usando algunos test. Acá son dos de los más conocidos, las luces de Ward, donde usamos lentes de color rojo y verde y algunas luces, y bueno, le pedimos a los niños que vean, ¿no? Si los niños logran ver los 4 colores colocándole estos lentes, pues me indica que tiene una fusión adecuada. Igualmente el test de la mosca, ¿no? También usamos lentes tridimensionales y le pedimos al niño que pueda observar la mosca, y le pedimos que agarre las alitas de la mosca. Normalmente en niños que tienen, o personas que tienen buena fusión, vamos a evidenciar que las alas de la mosca van a estar por delante de la mosca, ¿no? Una visión tridimensional, y le pedimos que agarre la mosca. Acá hay un video para que puedan ver. Por ejemplo, estas son las luces de Word, también lo tenemos en esta cartilla especializada, ¿no? Donde tenemos las 4 luces, le ponemos los lentecitos a la niña. Obviamente estas pruebas tienen que ser con la mejor visión corregida. Se les tienen que poner sus lentes sí o sí. La mayoría de pruebas tienen que ser con el uso de lentes, salvo el fondo de ojo o el examen de lámpara de hendidura. Ahí sí, pues tiene que estar sin lentes, porque obviamente el lente no nos va a permitir ver detalles, porque queremos evaluar directamente la estructura. Pero si queremos evaluar agudeza visual, queremos evaluar movimientos oculares, queremos evaluar versiones sin lentes, queremos evaluar, por ejemplo, fusión, y todo lo demás tiene que ser con los lentes, porque si no, de nada va a valer. Obviamente un niño que no te ve bien no te va a poder fusionar, no va a poder ver bien la mosca, entonces tienen que ponerle sus lentes. Y este es el test de la mosca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos los lentes tridimensionales a la niña y le pedimos que agarre las alitas de la mosca. Miren, ¿ve? Ustedes ven que la niña agarra las alitas de la mosca por encima de la imagen. O sea, cuando uno se pone esos lentes, uno ve que las alas de la mosca están afuera y uno lo agarra a cierta distancia. Entonces, esto me indica que tiene una buena fusión, ¿no? Ahora, esto es un pequeño cuadro
para tener conocimiento de qué tipos de exámenes vamos a hacerle a los pacientes pediátricos de acuerdo a la edad que tengan. O sea, yo no le voy a hacer un examen oftalmológico en lámpara de hendidura, o no le voy a hacer una prueba de fusión a un recién nacido, porque el recién nacido no me va a colaborar, no me va a leer, no va a mover las manos, no va a entender de la prueba, es muy pequeñito y no tiene el desarrollo adecuado para poder hacer esas pruebas. Entonces es por ello que de acuerdo a la edad que tenga un paciente, debemos hacer ciertos tipos de pruebas. Por ejemplo, en un recién nacido, ¿qué podemos evaluar? ¿Podemos evaluar el reflejo rojo? Sí. ¿Podemos hacer inspección externa de los anexos oculares? Claro, pues, ¿no? Podemos poner una linternita, un oftalmoscopio indirecto y podemos evaluar párpados, podemos evaluar la forma, color de la córnea, la esclera, ¿no? Y hacerle el reflejo rojo. Y también podemos evaluar el reflejo pupilar. Sí, también sí se puede evaluar el reflejo pupilar poniéndole luz, evaluar cómo están los movimientos de la pupila en reacción a la luz y todo lo demás, ¿no? Y de acuerdo, pues, evaluando el reflejo rojo, vemos si está ausente, si está blanco, pálido, si es opaco, si está simétrico, si vemos alguna anormalidad estructural a nivel del párpado, de cualquier estructura ocular o extraocular, y a nivel del examen de reflejo pupilar, ver cómo están los tamaños de las pupilas, si es que hay asimetría, si hay respuesta adecuada a la luz o no hay respuesta y todo lo demás. Ahora, un niño más grande, de 3 a 6 meses, es un niño que ya puede fijar la mirada, le enseñas un objeto y te mira el objeto, mueves el objeto y va a seguir el objeto, cosa que no va a ser, por ejemplo, un recién nacido o un niño de un mes, ¿no? Entonces, ya puedes realizar exámenes de fijación y seguimiento simplemente mostrándole un objeto que le llame la atención al niño y ustedes cambiando de la posición del objeto, ¿no? Y ustedes verificar si es que el niño lo sigue. Incluso pueden hacer esa prueba ocluyendo un ojo al niño, ¿no? Ocluyes un ojo, le enseñas un objeto y ver si es que el niño lo sigue y hacer lo mismo con el ojo contralateral, ¿no? Es una buena también opción, una buena opción de ver si es que el niño tiene visión o tratar de detectar problemas refractivos o problemas de baja visión en pequeños. Ahora, también va a depender si el niño te coopera, ¿no? Si el niño no te quiere hacer caso, ya, pues ya fue, ya. Trata de hacer el examen en otro momento. Reflejo rojo también puedes hacerlo. El reflejo rojo lo puedes evaluar. La transparencia de los medios y todo lo demás es preferible hacerlo en niños, también porque es fácil, ¿no? En cambio, hacerle un reflejo rojo a un adulto, bueno, si digamos no tienes las herramientas necesarias, lo puedes hacer, pero un adulto pues te va a colaborar, un adulto te va a poner el mentón, la cara frente a una lámpara de hendidura, te va a colaborar con un fondo de ojo, entonces lo preferible es, como le digo en oftalmología, hacer los exámenes en lámpara de hendidura, donde ahí podemos ver con detalle todas las estructuras oculares, y es por ello que por eso en adultos nos alejamos un poco de hacer reflejo rojo porque podemos identificar las patologías con mayores detalles con la lámpara y con el fondo de ojo, ¿no? Ahora, también podemos hacer inspección externa, igual como los lactantes, ¿no? Todas las estructuras, si es que hay alguna anormalidad en la anatomía de la estructura del ojo, ¿no? Y también exámenes de reflejo pupilar que lo podemos hacer a cualquier edad de la vida, ¿no? Ahora, niños más grandes, de 6 a 1 año de edad, 6 meses a 1 año de edad, evaluamos fijación y seguimiento por cada ojo, oclusión alterna, le podemos hacer el test cover and cover, el cover test y todo lo demás. También podemos evaluar el reflejo corneal a la luz, el test de Hirschberg, ya lo podemos ver en ellos. Y también el reflejo rojo, la inspección externa y el examen del reflejo pupilar también. Ahora, en niños de 3 a 4 años de edad, ya niños más grandecitos que puedan colaborar, hacer agudeza visual monocular, ¿no? Ya puede ser con las cartillas de Snellen modificadas o con el test de Lía, ¿no? Entonces, ahí ya tratar de ser más meticulosos y tratar de evaluar qué cosa, las diferencias de visión entre uno y otro ojo, ¿no? Y con ello identificar las ametropías o las ambliopías. El reflejo también rojo corneal, podemos hacer el cover test, la inspección externa y también los exámenes de reflejo pupilar. En estos niños que son más grandes ya, si son colaboradores, ya podemos hacer los exámenes en lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, para mayor detalle. Ya niños de 5 años ya podemos hacer la agudeza visual monocular, ya la mayoría de estos niños ya van al colegio, ya saben leer, se saben ubicar, y todos los estudios con las mismas indicaciones, ¿no? Y también, obviamente, examen en lámpara de hendidura. Podemos hacerle también examen de fondo de ojo a estos niños, siempre y cuando colaboren, ¿no? Ahora, luego es importante
de forma anual o cada 2 años que los niños vayan a un control, ¿no? Para poder identificar cualquier enfermedad ocular, ¿no? Entonces es por ello que es muy importante que los niños antes de ir al nido o apenas pues estén pequeñitos, pues reciban una evaluación por oftalmología, ¿no? Aunque sean pequeñitos de 6 meses, 5 meses. A veces algunos dicen, no, yo lo quiero llevar cuando esté más grande. No, al menos ya saben que a determinadas edades de la vida de los pequeños se pueden hacer ciertos estudios, ¿no? Obviamente a un niño de 1 año no le voy a pedir pues no le voy a pedir una agudeza visual, ¿no? Porque no me va a colaborar. Entonces, es muy importante evaluar un niño, un pequeño, identificar, como le digo, las patologías y darle el tratamiento respectivo. Obviamente, si yo encuentro algo raro en un niño, o niños que, por ejemplo, no ven bien, los papás a veces se dan cuenta que se acercan mucho al televisor o tienen algún desvío del ojo, desvían los ojos por momento, pues son niños así tengan 6 meses, 8 meses, pues les tengo que hacer una agudeza visual. Digo, perdón, una refracción. Muchos dicen, no, pero son muy chiquitos, sí, pero ¿cómo voy a saber o cómo voy a saber si es que con los lentes va a ver? Pues con esos niños es muy diferente. Como les digo, se hace la refracción con retinoscopía y con cicloplegia. Entonces, hay algunos signos que uno ya cuando está dentro de la especialidad ya los ve y se supone que con eso el niño tiene que corregir su visión, ¿no? Entonces, es por ello que es muy importante que niños pues con ametropía, niños con ambliopía, niños con desvíos con el ojo, pues vayan al oftalmólogo cada 6 meses, si es que tienen esas alteraciones. Pero si son niños que no tienen ningún tipo de problema, pueden ir pues una vez al año, cada 2 años, ¿no? Entonces, por ello es muy importante detectar los errores refractivos, algún problema o alguna enfermedad oftalmológica en infantes para darle el tratamiento, ¿no? Eso es en cuanto a la primera parte. De ahí tengo otras diapositivas para poderles demostrar. Acá hay a ver, de eso también les voy a mostrar, me había olvidado. Por ejemplo, este es un protocolo de estrabismo que se maneja en el INO, ¿no? Entonces, todo niño que llega a la consulta se le tiene que llenar esta fichita, ¿no? Entonces, o también adulto que presente estrabismo. Entonces, acá se evalúa, pues, ¿no? Primero, siempre todo tiene que ir con datos del paciente y todo lo demás, ¿no? Ahora, los antecedentes también, pues, preguntarle a mamá, al papá, cómo ha sido el tipo de parto, cómo ha sido el embarazo, si es que hubo alguna complicación y todo lo demás, porque recuerden que todo ello, pues, puede condicionar a cualquier enfermedad oftalmológica, ¿no? En los niños, sobre todo si es que ha habido, por ejemplo, traumatismos cuando ha habido el parto, si es que ha habido alguna infección como por TORCH y todo lo demás, ¿no? Ahora, la anamnesis, ¿no? Preguntar cuándo ha desviado, a partir de qué edad ha comenzado a desviar el ojo, qué ojo desvía, hacia dónde desvía, si es que ha recibido algún tratamiento. Es diferente tratar un niño que va por primera vez a la consulta versus un niño que ya ha recibido tratamiento con parche, o ya lo han operado, o ya usa lentes y todo lo demás. Por ello es muy importante preguntar todo ello, ¿no? Y asimismo también ver si es que hay algunas otras alteraciones, como nistagmos, por ejemplo, niños que tienen los movimientos de los ojos de forma involuntaria. Tortícolis, ¿no? Si es que hay niños a veces para compensar, cuando tienen un desvío bien marcado para compensar la mirada, pues desvían la posición de la cabeza para poder enfocar bien, ¿no? Evaluar también la agudeza visual en caso el niño lo permita. Hay que siempre tratar en lo posible de tomar la agudeza visual y las medidas, si en caso encontremos o no un desvío, hacer el test de Hirschberg, el Krimsky, el Prisma-Cover, evaluar también los movimientos oculares con a nivel de las diferentes posiciones de la mirada, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la primera parte. Vamos a hablar un poco más con otras diapositivas acerca de algunas patologías como catarata congénita y glaucoma, ¿no? Para poder complementar lo que nos falta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Ujú. En cuanto al astigmatismo, ¿cuál es la diferencia entre astigmatismo y miopía? Ya. Sí, la miopía es cuando hay el eje anteroposterior del ojo es más grande, ¿no? Y al ser más grande, la imagen no se va a enfocar a nivel de la mácula, de la retina. Esa es la miopía. En cambio, el astigmatismo es una alteración, no es una alteración a nivel del tamaño del ojo, sino es una alteración a nivel de la forma de la córnea. La córnea puede tener diferentes grados de curvatura y esa diferencia ocasiona que haya un astigmatismo. ¿Y qué va a pasar ahí? Que se va a formar dos imágenes que
que van a estar, no se van a enfocar en la mácula y eso va a producir que los pacientes tengan visión como que doble foco, por así decirlo. Entonces, se ponen lentes cilindros, que cosa que van a hacer, van a unificar ese foco y van a hacer que eso llegue a la mácula y pueda mejorar la visión. Ok, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? Doctora, una consulta. Ajá. ¿Cómo el paciente debería elegir, o bueno, cómo debería evaluar el tema de si ir a un optometrista o a un oftalmólogo? Ah, ya. Yo les recomendaría, de por sí, siempre ir a un oftalmólogo. Siempre, de verdad. Porque el optómetra, como digo, solo les va a hacer la medida de la vista, pero si ustedes van a un oftalmólogo van a pasar por una evaluación completa, ¿no? Entonces, muchas veces es importante, como les digo, pasar primero previamente una evaluación y si por ahí el oftalmólogo detecta algo, le da el tratamiento. Y de ahí posteriormente pasar la medida de la vista. Porque si ustedes tienen por ahí una queratitis, una inflamación crónica del ojo o algún problema, pues eso no lo va a identificar el optómetra. Les hace la medida de la vista y cuando pasa el proceso inflamatorio, la refracción puede cambiar. Entonces, por ello es importante, como le digo, ir al oftalmólogo, si por ahí se detecta alguna patología, dar el tratamiento y cuando sea el momento indicado, hacer la refracción. Si al momento que ustedes van, el oftalmólogo no detecta nada, pues se pueden hacer la medida de la vista ahí nomás. Pero si por ahí tienen algún proceso inflamatorio, pues se le da el tratamiento, remite el proceso inflamatorio y se hace la refracción, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que sí, que así se vayan a hacer una medida de la vista, primero pasen por el oftalmólogo, siempre. Doctora, Correcto, gracias. doctora, una consulta. Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos que en toda la vida de una persona, por ejemplo, en mi caso, no hemos ido a un oftalmólogo. Entonces, por ejemplo, si nosotros, o sea, sabemos que no tenemos algún problema con la vista, pero de todas formas queremos hacer un chequeo, uno quiere ir a hacerse ver, ¿puede de todas formas pasar por el oftalmólogo para un chequeo general y para ver la salud del ojo? Claro, claro, no habría ningún problema. ¿No? Y, Cuando vayan al oftalmólogo, traten de pedir un paquete que les cubra todo, con todo y medida de la vista. ya. Y, por Claro. ejemplo, ¿en cada cuánto tiempo sería recomendable hacerse ver La vista, la salud del ojo? Ujú. una vez al año. Una vez al Una año es vez lo al año. recomendable. Ujú, Ok, gracias, doctora. ujú. ¿Alguna duda, alguna consulta? Listo, entonces pasamos con algunas diapositivas para complementar un poco la clase sobre qué cosas podemos encontrar en niños, ¿no? Un poco para complementar lo que hemos hablado. Se logra ver, ¿no? Sí, Doc, se ve. Ya, listo, entonces. ¿No? Entonces ya hablamos sobre cómo es la evaluación, cómo evaluar un niño, qué hacer, qué no hacer. Recuerden que la evaluación oftalmológica en niños es rápido. En adultos podemos demorarnos el tiempo que queramos porque los adultos son más tolerantes, en cambio los niños no. Y, por ejemplo, ¿qué podemos ubicar en niños, no? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de una queratoconjuntivitis vernal, ¿no? Que es una inflamación de superficie ocular asociado a qué? A un proceso alérgico, pero en estos casos es un proceso alérgico muy severo, ¿no? Que inflama la conjuntiva y al ser muy severo puede abarcar lo que son los párpados y la córnea. En estos casos, miren, tenemos la conjuntiva tarsal, muy hiperémica, miren, ¿ve? Hiperémicas se forman como papilas y en estos casos papilas gigantes. Imagínense, si a nivel del tarso, que supuestamente tiene que ser una mucosa uniforme, sin irregularidades para que no haya lesiones a nivel de la córnea, tenemos esto, pues, qué va a repercutir? Pues va a producir daño a nivel de la córnea, va a inflamar la córnea y puede abrasionar la córnea y estos pacientes pues tienen mayor problema, el ojo se encuentra inflamado, la córnea está inflamada, abrasionada y obviamente va a provocar presencia de secreciones en estos pacientes, ¿no? Y si hay una inflamación crónica de la córnea a capas más profundas, pues puede condicionar a disminución de la visión, ¿no? Miren, ¿ve estos grados? Podemos ver desde el grado 1 hasta el grado más severo, ¿no? Entonces, miren cómo va, pues, ¿no? Desde inflamaciones muy leves, imagínense tener a nivel del tarso estas formaciones.
obviamente pues van a dañar la córnea, ¿no? Miren cómo está esta córnea, ¿ve? Obviamente opaca por las inflamaciones crónicas, vascularizada a nivel periférico, ¿no? Incluso estas opacidades pueden llegar a nivel central. Y si llegan a nivel central, ¿qué puede pasar? Pues con disminución de la agudeza visual, ¿no? Entonces, por ello es muy importante tratar, ¿no? Miren, ¿ve? Con esta queratoconjuntivitis vernal, opacidades a nivel del centro de la córnea. Obviamente esto va a dejar una cicatriz y el paciente va a tener disminución de la agudeza visual. O en este caso, miren, ¿ve cómo está la parte superior de la córnea? Con el epitelio súper dañado, los vasos formados. Se supone que la córnea no tiene vasos, es avascular. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una alteración a nivel del limbo, por una inflamación crónica, pues el limbo no va a cumplir su función de barrera y los vasos van a proliferar y van a afectar la córnea, ¿no? Miren estos vasos grandes, no es una arquitectura normal de la córnea. Estrabismo, como les expliqué anteriormente, ¿no? Puede haber esotropias, cuando la esotropia es un desvío hacia la parte nasal y es convergente, es hacia adentro, es más frecuente y pueden haber manifestaciones sensoriales y motoras, ¿no? Miren, acá tenemos ejemplo de niñitos con estrabismo, miren, ¿ve? Hacia dónde desvía el ojo, ¿no? Y aparte, esta niña, aparte de tener, si se dan cuenta, si son más minuciosos, aparte de tener el estrabismo, tiene ¿qué cosa? Epicanto, ¿no? Pero en este caso sí, pues es muy cantado ese estrabismo porque miren cómo está el ojo, ¿eh? En este caso de este niño también, ¿no? Y hacemos también el test que les dije, ¿no? De prisma cover, no, prisma, test de Krimsky, perdón, con el prisma y la luz, ¿no? Y estas pueden ser congénitas cuando se presenta antes de los 6 meses de vida y el 50% de los estrabismos se van a tener que alinear de forma quirúrgica. O sea, cuando nosotros tenemos una esotropia congénita, muchas veces ese tipo de estrabismos no están relacionados a un problema refractivo, ¿no? Nosotros quizás le hacemos la refracción a estos niños y nos va a salir normal. Entonces, el tratamiento de estos niños de primera línea mayormente va a ser ¿qué cosa? Cirugía, ¿no? Porque no va a haber otra forma. Si nosotros le ponemos los lentes, pues los lentes no van a ayudar con el desvío en estos casos, ¿no? O tenemos también, por ejemplo, las exotropias, ¿no? Caso contrario a la esotropia, un desvío, pero hacia la parte temporal, hacia la parte externa, ¿no? Como podemos ver en este niñito, ¿no? Acá está cantado de que el ojito está desviado, ¿no? Y también tenemos que también hay una exotropia intermitente, o sea, acá al inicio vemos que la niña está con el ojo centrado, pero ¿qué pasó? Se cansó por un momento y este ojo se fue para afuera, ¿no? Entonces, se manifiesta por momentos y en otros momentos hay ortoposición, o sea, visión central, ¿no? O sea, la posición centrada. Ahora, la ambliopía es como les hablé, la disminución unilateral, o en algunos casos puede ser bilateral, pero es muy raro, es más unilateral. En la agudeza visual mejor corregida, o sea, le hago la refracción y no mejora la visión. Y esta va a estar causada, ¿por qué? Por deprivación formal de la visión y o interacción binocular anormal, ¿no? Por falta de un desarrollo visual. Ahora, ¿qué es típico en estos ojos? Que nosotros le hacemos un examen oftalmológico y no vamos a encontrar alteraciones, no vamos a encontrar catarata, no vamos a encontrar alteraciones a nivel del nervio óptico, ni de la retina, ni de la córnea. Es un ojo normal, pero que simplemente no logra mejorar una visión a pesar de que le pongo lentes. Esa es una ambliopía. Y, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, los niños con esotropia, los niños que tienen estrabismo, el 50% de estos niños van a tener ambliopía al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque como es un ojo que está desviado, obviamente no va a fijar la mirada, o sea, el objeto no va a llegar hacia el nivel de la mácula y por tanto ese ojo no se va a desarrollar, ¿no? Ahora, las probabilidades de ambliopía es de 1.5 a 40 veces más cuando la nisomeropía está presente, o sea, diferentes medidas en ambos ojos. Y sobre todo el riesgo va a estar más en ¿qué? En el ojo que tiene la mayor medida, ¿no? Porque va a ser el ojo que menos ve. Y va a ser mucho más mayor cuando hay un estrabismo presente. O sea, ¿qué pasa? Si tengo un niño que asimismo tiene una anisometropía y tiene un estrabismo, pues tiene más riesgo de hacer ojo perezoso, ¿no? Es por ello que es importante darles tratamiento. Ahora, las causas de la ambliopía puede ser estrábica por desvíos, esotropias, exotropias, refractivas, ¿no? A la cabeza las anisometropías, ¿no? Diferencias de medidas, deprivaciones visuales también, como cataratas congénitas, opacidades de medio, leucomas corneales, cataratas congénitas, tosis palpebrales que puedan ocurrir el eje visual y todo ello, y oclusión inversa, ¿no? Entonces,
Los factores de riesgo para desarrollar una ambliopía prematuros, ¿no? Por riesgo, que no hay un desarrollo de las estructuras visuales de forma adecuada. Retraso en el desarrollo, ¿no? Niños que, por ejemplo, tienen problemas neurológicos, pueden tener también problemas de visión. Pequeños para la edad gestacional porque no hay un desarrollo adecuado de las estructuras oculares. Historia familiar, digamos, parientes que tengan, por ejemplo, estrabismos, que tengan ambliopía o familiares que tengan, por ejemplo, miopías altas y todo lo demás, ¿no? Puede ser un factor de riesgo también. Fumar y consumir drogas o alcohol durante el embarazo, pues que puedan afectar el desarrollo de los órganos visuales, ¿no? Ahora, tenemos también otras patologías, como por ejemplo de la vía lagrimal, epíforas, que pueden estar acompañadas de secreciones como legañitas. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Masas a nivel del canto interno hacia donde está el saco lagrimal, ¿no? Como esto de acrocistocele congénito, ¿no? O malformaciones de los conductos lagrimales, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con epífora y secreción persistente, pues también tenemos cierto diagnóstico diferencial, o sea, puede ser, como le digo, un trastorno de las vías lagrimales, pero también hay que tener en cuenta un glaucoma. Un paciente que tiene un glaucoma congénito puede presentar epífora. Epífora es el lagrimeo constante, excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué pueden apreciar en este pequeñito? Miren cómo está la córnea del ojo derecho comparada con la córnea del ojo izquierdo. La córnea del ojo izquierdo está más grande, está un poco opaca, un poco azulada. Entonces, eso es indicativo de que de un glaucoma, ¿no? O cuando hay epibléfaro, ¿no? Ya les expliqué que el epibléfaro es un enrollamiento de la piel del párpado en pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor depósito de grasa en el rostro y conforme van creciendo, van desarrollando, pues la posición de las pestañas se va a ir normalizando, ¿no? Entonces, si tenemos niños con epibléfaro a nivel del cual las pestañas están rozando la superficie ocular, pues obviamente va a ser un niño que va a presentar epífora, va a presentar lagrimeo, ¿no? Entonces, por ello es muy importante el examen oftalmológico para determinar la causa, ¿no? Asimismo, también un diagnóstico diferencial también es un cuerpo extraño. Tenemos un pequeñito que por ahí le ingresó una astilla de metal al ojo y obviamente le va a doler, le va a lagrimear, va a llorar. Realizamos el examen, en este caso, bajo anestesia general, porque si vamos a querer retirarle un cuerpo extraño a un pequeño, no se va a poder porque simplemente el niño no va a colaborar, entonces hay que sedarlo, hay que poner anestesia general, retiramos en sala el cuerpo extraño, ¿no? Ahora, otro diagnóstico diferencial, conjuntivitis neonatal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay niñitos pequeñitos de 20 días, 25 días, viene la mamá por emergencia preocupada, el niño está con bastante secreción de legañita, ojo rojo y en algunos casos sangrados. Muchas veces son conjuntivitis neonatales asociadas a ¿qué? A virus, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Miren, si son niños pequeñitos, con secreción purulenta excesiva, pues hay que sospechar de gonococo, ¿no? O clamidia, ¿no? Que quizás por ahí, por el canal vaginal se haya podido contagiar, ¿no? Entonces, en esos casos, pues ya darle tratamiento, hay que ser más agresivo, porque el gonococo puede ocasionar perforaciones oculares, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sospechamos de un gonococo? Igual en un adulto, ¿eh? Cuando tengan secreciones purulentas excesivas, así demasiado, ¿no? Que ustedes lo limpian y en unos cuantos minutos nuevamente ya tiene secreciones purulentas abundantes, ¿no? Y también una dacrosclerosis congénita, ¿no? O sea, como les expliqué, me parece en la primera clase, que hay niños que nacen con la válvula de Hasner, que está a nivel del meato inferior, obstruida, ¿no? Entonces, realizamos los masajes hasta el primer año de vida. ¿Para qué? Para que una ola de lágrima baje por el canal nasolagrimal y pueda desobstruir esa glándula de Hasner y con ello solucionar la dacroestenosis. Y en esos casos que no desobstruyen, pues ya ser más agresivos, ¿no? Con de repente sondajes o cirugías, ¿no? Entonces, miren, esta es una niñita, un niñito que tiene una estenosis, no hay una buena excreción de la glándula lagrimal, ¿y qué va a pasar? Se forman pues como que secreciones mucosas a nivel del ojo. Esto no es una infección, esto es acumulación de mucus porque no hay un buen drenaje de la lágrima, ¿no? Para estas dacroestenosis
pueden ser altas si están en el punto superior o inferior de las glándulas, de los puntos lagrimales, perdón, si están a nivel de los canalículos, y eso es cuando es alta, o sea, cuando está arriba. Ahora, las obstrucciones bajas, pues más que todo son por la, como le digo, por la obstrucción de la válvula de Hasner, que es la más frecuente, ¿no? O hay bloqueos funcionales o fisiológicos que son raros, ¿no? Y digamos, el tratamiento, como les dije, los masajes, ¿no? Los masajes para tratar de desobstruir la válvula de Hasner. Y en algunos casos, si es que se sobreagrega alguna infección, dar antibióticos tópicos, ¿no? Pero solo si es que se agrega una sobreinfección, porque recuerden que el problema es obstructivo, no infeccioso, ¿no? Por ello, evitar siempre, en los casos posibles, la polifarmacia o dar medicamentos que no sean necesarios. Evitar la gentamicina, porque la gentamicina es tóxica para la córnea, pueden irritar la córnea del paciente, y no dar corticoides tópicos. Muchas veces algunas personas piensan que el corticoide es la solución. No, sobre todo si es un niño pequeño, pueden inducir a que le suba la presión del ojo y causarle un glaucoma. Por eso no usen corticoides en niños. O en algunos casos que no haya resolución o desobstrucción, se hace un sondaje, ¿no? Se coloca una sonda a nivel de lo que es las vías lagrimales y se desobstruye el canal nasolagrimal o la válvula de Hasner, y con ello pues condicionamos a que haya un buen drenaje, ¿no? Ahora, tenemos acá el dacriocistocele, ¿no? Que se va a presentar, va a ser raro, va a ser un mucocele del saco lagrimal en uno de cada 39.000 recién nacidos. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Con una masa azulada debajo del canto medial, ¿no? Normalmente es unilateral y el 25% puede ser bilateral. Y el diagnóstico prenastal se puede diagnosticar por ecografía o resonancia magnética, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones pueden haber? Distrés respiratorio, si es que pues, es un mucocele muy extenso y pueda comprometer las vías respiratorias altas, o alguna infección, puede dar una dacriocistitis, esto se puede infectar, puede dar una celulitis, tanto a nivel, puede ser preseptal o puede ser también una celulitis orbitaria, es un niño pequeño, o también por continuidad, cercanía a lo que son las estructuras nobles del sistema nervioso, nos puede dar una meningitis. Entonces, un diagnóstico diferencial puede ser el encefalocele o meningocele, ¿no? Que también puede confundirse con esta patología, ¿no? Ahora, tenemos acá lo que es el síndrome de Sturge-Weber, que vamos a ver a los niñitos con una mancha vino porto a nivel del rostro, que va a seguir el trayecto del trigémino, y anormalidades vasculares, ¿no? Ipsilaterales en la pía madre, y va a estar acompañado muchas veces de glaucoma. Va a ser un glaucoma por un aumento de la presión epiescleral, ¿no? Entonces, miren, tenemos este niñito, estos dos niñitos con manchas de vino porto en un lado del rostro. ¿Y qué podemos apreciar? Miren, en este niño la córnea está edematosa, está blanca, posiblemente ya se haya descompensado por un glaucoma, por este Sturge-Weber que no ha sido tratado, versus este niño, mírenme, hay un aumento del diámetro de la córnea comparado con el ojo contralateral y hay una opacidad central, entonces es probable que este niño esté con un glaucoma también, secundario a este trastorno vascular, ¿no? Ahora, el glaucoma congénito, como le digo, va a haber una mala formación de lo que es el ángulo iridocorneal. ¿Y qué va a conllevar esto? A que no va a haber un drenaje adecuado del humor acuoso, y esto conlleva que la presión del ojo se eleve y se forme el glaucoma, ¿no? Ahora, la edad de presentación normalmente va a ser menores de 3 meses con un glaucoma primario congénito. Ahora, si es de 4 meses a 2 años, un glaucoma primario infantil, y si es de 2 años a 16 años, un glaucoma primario juvenil, ¿no? Aunque ahora también los glaucomas juveniles son hasta pacientes menores de 30, menores de, me parece, de 50, 55 años, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la epidemiología? Normalmente son trastornos genéticos, ¿no? Ahora, el 5% de la ceguera infantil va a estar causado por este glaucoma congénito. ¿Ya? Ahora, es raro porque se va a presentar en uno de cada 10.000 a 68.000 nacimientos, y su prevalencia va a ser de 8 por cada 100.000 niños, ¿no? Ahora, en el 80% de los casos es bilateral, por eso es importante evaluar ambos ojos. Va a afectar más a los varones en un 70% de los casos, y como les dije anteriormente, es la causa más frecuente de ceguera temprana de origen congénito, ¿no? Entonces, como el 50% de los casos de ceguera en niños recién nacidos es por glaucoma, ¿no? Ahora, el 18% de estos niños van a ir para instituciones que van a dar rehabilitaciones visuales, los van a ayudar con
ayudas visuales para que puedan desenvolverse, porque muchos de estos niños van a quedar ciegos, lamentablemente, si es que no los tratamos a tiempo. Y muchas veces estos tipos de glaucoma son muy refractarios, no, a veces con 1, 2, 3 cirugías no van bien, y a veces por más intentos que se puedan hacer, pues los pacientes pierden visión, ¿no? Ahora, la tríada clásica es epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Entonces, detectan en un niño estas cosas, pues es muy indicativo de que sea un glaucoma, ¿no? Obviamente por el dolor que tiene el niño, le pones una luz, va a tener fotofobia, el epífora por el edema corneal, la inflamación que tenga, y el blefaroespasmo por el dolor, van a estar cerrando los ojos. Y obviamente ya cuando llegan a la consulta, pues tenemos que tomarles la presión, ya sea, pues si son niños colaboradores, pues despiertos, y si son niños pequeñitos que no van a colaborar con sedación o anestesia general, tenemos que medir el diámetro corneal, la longitud axial, obviamente tenemos que hacer una gonioscopía para evaluar el ángulo iliocorneal y tomar fotografías del nervio óptico para ver cómo está el estado de este nervio, ¿no? Y hacer seguimiento, ¿no? Entonces, mira, vemos acá un niño con una fotofobia y blefaroespasmo, cierra el ojo, turbidez corneal, y miren, en este caso vemos que hay opacidades a nivel de la córnea, ¿no? Buftalmus, que es agrandamiento del globo ocular. Miren, en este caso hay buftalmus en ambos lados. Miren, córneas bien grandes con diámetros aumentados. Esto es un buftalmus grave con adelgazamiento escleral. Miren, ¿ve? En ambos ojos, pero más en el ojo derecho, el volumen del ojo se ha aumentado. Miren, ve, la córnea se ha tornado azulada y obviamente la esclera también se ha adelgazado, ¿no? Y vemos acá las estrías de Hub, ¿no? Cuando examinamos en lámpara de hendidura y podemos ver con mayor detalle las estrías de Hub que se van a producir debido al aumento de la presión intraocular, que pueden producir alteraciones en esta córnea, ¿no? Y también vemos acá adelgazamientos esclerales severos, ¿no? Miren, hay protrusión, como que si el contenido ocular del ojo quisiera protruir hacia la parte externa. Obviamente esto es un ojo que ya no tiene visión, ¿no? Y también las cataratas congénitas, que son responsables del 10% de las pérdidas visuales en los niños, y 1 de cada 250 recién nacidos va a tener catarata, ¿no? Ahora, las cataratas en los niños pueden ser aisladas, o sea, pueden aparecer de la nada de nuevo, o formar parte de un trastorno sistémico, ¿no? Algunas enfermedades sistémicas que pueden haber. Pueden ser congénitas o adquiridas, pueden ser heredadas, o pueden también, como le digo, formarse de nuevo. Hay que tener en cuenta también que hay familias que tienen pues estas cataratas congénitas hereditarias, ¿no? Mamá con catarata, tiene un hijito, tiene catarata, y te das cuenta, lo evalúas al hermanito y el hermanito también tiene catarata, ¿no? Pueden ser unilaterales o bilaterales, parciales o completas, estables o progresivas, ¿no? Entonces, las cataratas bilaterales normalmente tiende a haber un grupo que tiende a ser idiopáticas, no se sabe la causa. Ahora, hay algunas que son familiares o hereditarias, que son autosómicas dominantes. Pueden presentarse también en algunas anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, de Edwards o Patau. Pueden darse cuando hay infecciones maternas por TORCH, ¿no? Por estas enfermedades, ¿no? Que pueden causar cataratas en los niños, y algunas otras malformaciones como en la retina, por ejemplo, ya sea causado por sífilis, acá sería TORCH, ¿no? Faltaría la S acá, la TORCH por sífilis, citomegalovirus, herpes y todo lo demás, ¿no? Síndromes craneofaciales, osteomusculares y renales, ¿no? Algunos de estos síndromes pueden ir acompañados de estas cataratas. Metabólicas como galactosemia, anatomías oculares como la aniridia, las disgenesias del segmento anterior, iatrogénicas por corticoides, por radiación. Algunos niños que reciben tratamientos para cánceres cerebrales reciben radiación y forman cataratas. Los corticoides también dan cataratas. Y las uveíticas, niños que pueden tener parsplanitis, uveitis anteriores, como por ejemplo por artritis reumatoide juvenil, ¿no? Pueden formar catarata. Y las unilaterales pueden ser idiopáticas, también pueden ser por anomalías oculares como vasos fetales persistentes, como la arteria que les hablé la vez anterior, ya se me fue el nombre, que puede persistir, ¿no? Persistencia de esa arteria, y pueden formar las cataratas, ¿no? También las disgenesias del segmento anterior, que puede ser unilateral, o traumáticas también, ¿no? Niños que por ahí recibieron algún golpe muy fuerte y forman cataratas. Entonces son muchas las etiologías que pueden darnos esos trastornos oculares, ¿no? Ahora, ¿cuándo operar una catarata? Eso también es muy importante. Si es una catarata unilateral, hay que operarlo lo más pronto, antes de las 6 semanas. ¿Por qué? Porque recuerden que por deprivación se puede formar una ambliopía, y la ambliopía en cataratas unilaterales son bien severas,
No podemos dejar pasar mucho tiempo porque ese ojo no se va, o sea, el proceso recuperativo de ese ojo va a ser más largo y el pronóstico visual también va a ser más reservado si dejamos pasar más tiempo. Entonces, se tiene que dar el tratamiento ya para evitar todas esas complicaciones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño que nació con catarata, tiene una catarata congénita y lo operamos a los 5 años, tengan el porcentaje, o estén 100% seguros de que ese ojo no se va a recuperar. Sin recibir estímulo visual. Entonces, por más de que le parchen el ojo, todo, difícilmente va a recuperar visión. Es por ello que es importante, apenas detectemos una catarata, sobre todo una unilateral, operar lo más pronto posible, ¿no? Y las cataratas bilaterales de 10 a 14 semanas. Estas sí pueden esperar un poquito, ¿por qué? Porque como los dos ojos están afectados, difícilmente se van a ir a la ambliopía los dos ojos así de rápido, ¿no? En cambio, cuando uno está ocluido y el otro ve bien, este ojo se dispara, ve bien, y este ojo retrocede y queda ahí mal. Entonces, por ello, que el comportamiento terapéutico de una catarata unilateral es diferente a una catarata bilateral, sobre todo por el tema de ¿qué? De ambliopía, ¿no? Ahora, ¿cómo sospechas de catarata congénita? Bueno, como les dije, lo importante es hacer el test de reflejo rojo y ver cómo está la intensidad del test de reflejo rojo, ver si es que hay alguna opacidad o si es que hay alguna leucocoria, ¿no? Ahora, tenemos varios tipos de cataratas, ¿no? Como tenemos la catarata polar anterior, en este caso menos de 3 milímetros, algunas tienden a no ser progresivas, si están fuera del eje visual y son bien pequeñitas no van a producir ambliopías, y lo que sí pueden producir son anisometropías, pueden haber algunos cambios refractivos producto de la catarata, ¿no? Ahora tenemos la catarata nuclear fetal, como vemos una opacidad a nivel del núcleo si hacemos el corte en la lámpara de hendidura. También puede ser de 3 milímetros, puede ser de una densidad variable, puede ser más opaca, menos opaca, y normalmente, generalmente tienen a estar estables, ¿no? Si en algún momento vemos que el niño, por ejemplo, hay alguna disminución de la agudeza visual, la densidad varía, se torna más opaca, pues ya sería momento de operar. Pero si por todo lo contrario la opacidad no es tan densa y, digamos, la opacidad o el tamaño es pequeño y está fuera del eje visual, pues puede esperar, no tendríamos que operarlo de emergencia, ¿no? Ahora tenemos una catarata lamelar, que va a ser una opacidad entre el núcleo y la corteza, es de lenta progresión y algunas tienen a ser translúcidas. O sea, al ser translúcidas no van a ser tan densas y van a permitir que el paciente pues pueda seguir viendo, ¿no? Entonces es por ello que tienen buen pronóstico, no van a tender a ser tan ambliogénicas. Ahora, algunas cataratas suturales, ¿se acuerdan que cuando hablamos de cristalino, hablamos de algunas suturas anteriores y posteriores? A nivel de esas suturas también se pueden formar opacidades, como vemos esta Y, ¿no? Entonces, son de lenta progresión y también tienden a ser translúcidas y todo lo que sea translúcido, una opacidad que no sea tan opaca, va a tener buen pronóstico porque tiene menos efecto de ambliopía. Ahora, tenemos la catarata pulvurulenta, que son pequeños puntos pulverizados difusos. Estos tienden no a ser progresivos, a veces son bilaterales y disminuye poco a poco la visión. Entonces, si obviamente, por ejemplo, en este caso vemos que ya toda la catarata, el cristalino está comprometido, pues ya sería indicativo de operar, ¿no? Y estas cataratas totales, vemos que todo el cristalino está opaco. Va a afectar todas las fibras del cristalino, son generalmente bilaterales y son muy progresivas, o sea, avanzan muy rápido. Y acá tenemos una foto de una catarata regresiva, o sea, ¿qué va a pasar? Hace un paciente que ahora tenía una catarata, pero no se operó, y pasó el tiempo y esta catarata como que va regresionando, como que el propio ojo lo va absorbiendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, el núcleo del cristalino está bien reabsorbido, ¿no? Y ahora, ¿qué cataratas se van a operar? Las totales, obviamente van a producir alteración visual amplia, porque todo el cristalino está opaco. Cuando son mayores a 3 milímetros y sobre todo van a afectar el eje visual. Y cuando hay fallo en el tratamiento clínico, ¿no? O sea, ya ustedes han estado observando un paciente que tiene una opacidad leve, pero están viendo que, por ejemplo, la agudeza visual va cayendo, hay mucho trastorno, la catarata va avanzando y los trastornos refractivos pues van cambiando. Digamos, si a esta catarata le produce un efecto miópico, pues a pesar de que ustedes le dan la corrección, pues no mejora visión, pues hay que operarlo, ¿no? No queda de otra, ¿no? Entonces, esto para complementar la clase anterior con algunas patologías
que se pueden presentar en los pacientes pediátricos, ¿no? Recuerden que es bien amplio, hay que tratar de identificarlos a tiempo, hay que conocerlos para que si en algún momento se le presenta alguno de estos casos, ustedes lo pueden derivar a tiempo al especialista. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctora, una pregunta. Ujú, Con respecto al tratamiento del estrabismo, ujú. ¿siempre tiene que ser quirúrgico o también hay manejo médico? No, hay manejo médico. O sea, lo que primero se intenta es el manejo médico. Ahora, primero tenemos que identificar qué tipo de estrabismo tiene, si es un congénito, si es un estrabismo asociado a un trastorno refractivo. Entonces, si es igual de la mano, siempre todo paciente que viene con estrabismo, hay que hacerle un fondo de ojo y hay que hacerle una refracción. Entonces, si yo encuentro que el fondo de ojo está normal y que la refracción no es mucha, no es considerable, y es un niño menor de 6 meses, pues es un estrabismo congénito. Entonces, muchos de esos estrabismos congénitos ya son de tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo si tienen un gran ángulo, entonces esos niños sí se van a operar. Ahora, si tenemos un niño más grande, por ejemplo, con un trastorno ya refractivo, digamos miopía, hipermetropía o astigmatismo, entonces tengo que hacerle un seguimiento a ese paciente. Tengo que hacerle un seguimiento y ver si es que con el uso progresivo de los correctores el ángulo de desvío se modifica. Entonces, como digo, hay algunos casos o muchos casos que, por ejemplo, desviaban 50 dioptrías, por ejemplo, o por ejemplo, desvían 30 dioptrías, ¿ya? Prismáticas. Yo le coloco el lente y ya me desvía 8. Entonces, un estrabismo menor de 8 dioptrías no se opera, se observa. Entonces, ya no estaría indicado operarlo, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, un niño ya que tiene 30 dioptrías de desviación, y yo le doy el lente y me desvía 15 y se nota el desvío, a pesar de que yo le hago, por ejemplo, el cover test y todo lo demás, y el desvío dura bastante tiempo cuando yo le ocluyo, entonces podría ser indicativo de que podamos operarlo, ¿no? A pesar de que sí es que le hemos hecho monitorizaciones seguidas, le hemos cambiado los lentes y todo lo demás, y no hay mejoría, pues ya podría ser candidato para una cirugía, ¿no? Entonces va a variar de acuerdo al paciente, ¿no? De acuerdo al paciente, ¿no? Y también de acuerdo al grado de desvío, ¿no? Si a pesar de que yo le doy los lentes, el desvío en vez de mejorar empeora con el tiempo, pues ya podría ser indicativo de cirugía, ¿no? Ahora, la cirugía, lo primero en un paciente con estrabismo es, ¿qué cosa? Tratar la ambliopía. Entonces, yo necesito que ese ojo vea, tratar el trastorno refractivo, si en caso está asociado a eso, y tratar la ambliopía. Porque de nada va a servir un ojo que esté bien enderezado si no ve. Porque ¿qué va a pasar? Al no ver, ese ojo se va a volver a desviar con el tiempo. Entonces, es por eso es importante la rehabilitación visual, ¿no? Tratar la ambliopía, tratar los defectos refractivos y posteriormente ya dar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Para tratar de alinear el ojo, pero acá lo importante es que el niño vea. Ahora, si por ahí encontramos un niño con alguna lesión en la retina, alguna lesión en la mácula y tiene un desvío, pues el pronóstico ahí es reservado, ¿no? Porque al haber una enfermedad a nivel de la mácula, obviamente ese paciente ya no va a ver bien, ¿no? Y si nosotros operamos, pues ese ojo también con el tiempo se va a volver a desviar, ¿por qué? Por deprivación, ojo que no ve, ojo que desvía, ¿no? Entonces, por ello es muy importante hacer un examen completo y con ello también poder determinar el pronóstico, ¿no? Y poder explicar eso a los papás, ¿no? Porque los papás siempre van a estar ahí pendientes, ¿no? De que, oye, mire, corrigió tanto, doctor, sigue desviando. Entonces, es por ello evaluar bien y explicar bien el pronóstico, siempre, siempre. Gracias, doctora. Ujú, Doctor, una pregunta. ujú. ¿Qué conductas nos harían sospechar de que un niño o menores de 5 años tengan alguna alteración en la visión? Ah, ya, por ejemplo, lo primero que le va a decir los papás, que se acerca mucho al televisor, o no ve bien, o se acerca a los objetos, los acerca mucho a la carita, o por ejemplo, que cierra los ojos para poder ver, ¿no? Entonces, puede ser un indicativo de que el niño no esté viendo bien, o de repente ustedes le enseñan un objeto y no fija la mirada, no lo mira o no lo sigue, ¿no? Entonces, eso puede ser indicativo. O por ejemplo, si ven algún niño que tiene movimientos involuntarios del ojo, ¿no? Lo que es el nistagmo, eso también podría ser un indicativo de que
por ahí no haya una buena visión en los niños, ¿no? Entonces, observar todo ello. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al tema de hoy día? Parece que no, doctora. Todo es muy Sí. claro. Todo muy claro ya. Entonces, ya mañana haríamos la clase de neurooftalmología. Justo estaba hablando con la delegada, les había pedido de que mañana empecemos la clase un poco más temprano porque tengo una emergencia familiar. Entonces, nos conectaríamos de 1 a 3 de la tarde. ¿Estaría bien? Sí, doctora, no hay Sí, problema. doctora. Ya, entonces, mañana de 1 a 3 de la tarde vamos a llevar la clase de neurooftalmología. ¿Ya? Entonces, hay que repasar un poquito sobre la anatomía de las vías visuales, sobre el DEPAR, sobre el reflejo consensual, lean un poco de eso para poder entender un poquito de lo que vamos a hablar mañana. Muchas gracias, doctora. Dios la Nos bendiga. vemos. Igualmente, cuídense bastante. Muchas Gracias. gracias. Cuídense. Pues, doctora. Gracias.